charlita que cotidianamente tenemos, un grupo de amigos, hasta ahora más o menos. Eh, Quizás soy un poquito atrasado, pero tengan en cuenta que son los primeros vivos, son los primeros días. Y bueno, estoy haciendo lo posible por agarrarle la mano, bueno, acomodar los horarios como para llegar a mi domicilio o al taller y estar dispuesto a sentarme y charlar. La idea es bueno, una horita de intercambio de opiniones, anécdotas, experiencias. Así que bueno, vamos esperando que se acerque algún amigo como para charlar. Eh, a medida que vayan llegando, voy a ir comentando la mecánica, la dinámica o el tema que vamos a abordar hoy, que bueno, nació producto de la consulta que me han hecho en otro vivo, pero bueno, a medida que vayan llegando amigos, si quieren preguntar, si quieren saludar, acá estoy. Bueno, nada, vamos a dar inicio a este vivo. Ya hay dos amigos, los saludo y les doy la bienvenida. Comenten algo porque si no me siento más triste que Panchejo en los primeros minutos de su vivo cuando está con el termo con cara de hit. Diego Segovia, querido amigo, ¿cómo andás? Me alegra mucho que estés acá. Me alegra mucho que estés acá. Eh, Acá, como dije, recién comenzando, quizás un poquito atrasado, pero bueno, tengamos en cuenta que estos tres primeros vivos, este sería el tercero, lo vamos a utilizar a modo ensayo, como dirían los Simpsons, para, bueno, ponerme poquito canchero en esto de los vivos. Pero el otro día salió uno verdaderamente lindo, donde nos juntamos un grupo de amigos, verdaderamente parecía un asado de taller. Pablo Di Piero, gracias por estar en el vivo, un saludo grande. Espero que hayan tenido un buen día. Diego Chapay, bienvenido al vivo. Bueno, vamos viendo cómo le agarramos la vuelta para que la cuarta temporada de Siciliano en su taller sea de esta forma, donde podamos intercambiar distintas opiniones, distintas anécdotas, experiencias. Santiago de Micheli, bienvenido. El querido amigo Gustavo Pasaro, gracias por estar. Bien, por suerte bien. Un día largo y cansador, como bueno, son los 23 y los 30 de diciembre generalmente. Mañana obviamente no voy a estar trabajando, sí voy a estar en el taller en la mañana. No, es algo que no puedo dejar de hacer. Ir al taller e involucrarme con mis cosas, mis herramientas, mi fierro. Daniel, bienvenido, gracias por estar. Me alegra esta manera de transmitir contenido porque, bueno, puedo saludarlos a todos y a cada uno y a los amigos que por ahí nos acercan, ya sea por cuestiones de hora o por cuestiones de que no estaban al tanto de que esto iba a pasar, dado que habíamos quedado entre las 21 y las 22, pero bueno, como estaba diciendo, estos tres primeros vivos, con este inclusive, vamos a tomarlos a modo de ensayo para ya en la cuarta temporada de Siciliano en su taller, encarar la charlita en vivo donde se puede quizás hacer un poquito más de hincapié en algunos temas, en algunas cuestiones técnicas, describir un poquito más quizás alguna herramienta. El amigo Daniel Arrazubieta, perdón. No, la vista no es lo mejor que tengo, así que bueno, te mando un saludo y te agradezco por estar en el vivo. ¿Fue un buen año? Se podría decir que sí. Justamente antes de arrancar el vivo estaba pensando en hacer un breve resumen del mismo, del año en curso, ya próximo a terminar. Y el balance es positivo. El balance dentro de todo es positivo. En lo personal he salido de algunas cuestiones que me tenían un poco oprimido. Quizás espiritualmente, llamémosle,
Sí, el chino, opino como él, por las dudas, y si no también por las dudas, llévate este paquete para Mendoza. Pero bueno, él sabrá. Martín, te mando un saludo, gracias por estar en el vivo. Bueno, en este año, al principio, tuve el fallecimiento de mi madre, pero bueno, eh, mi madre biológica, mi madre la que me crió ya hace 24 años y fracción que falleció. Pero bueno, Alicia era como una hermana mayor, si bien no tuvimos una excelente relación, pero bueno, nada, hubo que despedirla después de una larga y terminal enfermedad. Así que bueno, Diego, Diego 10, bienvenido al vivo. Cobursa, mi amigo desde la primera temporada que estás, no podría faltar. Alexander, te mando un saludo, gracias por estar en el vivo. Lo lindo de esto, como les decía, es que los puedo saludar a todos y a cada uno de ustedes, sin quizás después sentir culpa de que me olvidé de alguno. Eh, bueno, estaría bueno que aparezca Lorensis en YouTube, Cronos, Dalton, Jonathan. Ya irán llegando de a poquito, mi amigo Gregorio, mi querido amigo Miguel, Alexander. No prefiero nada, no voy ni por la suscripción ni por el like. Respondiendo a tu pregunta, esto es un grupo de amigos que optamos por encontrarnos a charlar de una pasión que tenemos en común, que son las herramientas. Quizás algunos de nosotros tenemos, no digo un enemigo, porque la palabra es grande y fea, pero tenemos alguien en común a quien por ahí no nos agrada, intercambiamos opiniones y demás. Eh, Pigiandito, hola carajo, ¿cómo va? ¿Bien? Bueno. Marcelo Repuestos, bienvenido, grande, grande, gracias por estar. Laura, bienvenida, está saludada. No sé si seguís el canal, pero bueno, esta te cuento cómo es la dinámica. Somos un grupo de amigos que nos juntamos a hablar generalmente de herramientas, cuestiones técnicas, tareas cotidianas. Hablamos de situaciones que ocurren en los trabajos, en los domicilios y no constan en los manuales, no constan en los libros de reglamentación o en lo que podría mostrar cualquier otro creador de contenido. Yo no me considero de esa manera, simplemente me considero un técnico que muestra su día a día, con los aciertos, los errores y a veces los errores que nos obliga a cometer la realidad del país, ya sea por temas económicos, ya sea por temas de tiempo, en fin, es largo y los amigos saben a qué me refiero. Cristian López, te mando un saludo, gracias por estar, gracias por estar. Alexander, gracias por tus palabras. Jonathan, hace un minuto te estaba mencionando que hubiese estado muy bueno que aparezcas y apareciste, la verdad, me das una alegría porque a veces no nos cruzamos, los dos vivos anteriores, quizás no recuerde yo, pero no nos cruzamos. Y nada, el abrazo y el agradecimiento por la confianza en lo que uno dice y nada, gracias. Franco Hernando, saludos desde Salta, Tano querido, gracias, gracias, saludos a Salta, hermosa provincia que he tenido la suerte de recorrer, quizás en otra etapa de mi vida cuando andaba mucho por el norte. Tenía un tío, muchos me preguntan, ¿cómo es eso que anduviste mucho por el norte? Tenía un tío que tenía una fábrica de hielos, no sé en la actualidad si sigue existiendo, estimo que sí. La fábrica de hielos se llamaba o se llama Polín, la sede central estaba en Villa Carlos Paz, en la calle Atenas, si no me equivoco. Tendría que consultárselo al amigo Pablo de Villa Carlos Paz. Bueno, mi tío estaba al frente de la sucursal La Rioja y había heladeras por todo el norte, estamos hablando década del 90, principio del 2000,
Y bueno, yo cuando terminaba mis obligaciones o decidía tomarme quizás un periodo de tiempo, cuando uno quizás tiene una edad y no tiene demasiadas complicaciones ni demasiados compromisos, es fácil decir me voy hoy, vuelvo en 15 días y terminaba volviendo a los 3 meses con más plata de la que me llevé. Pero bueno, Alma Fuerte, bienvenido. Bienvenido Alma Fuerte, querido. Espero que el vivo sea de tu agrado. Estoy esperando que se acerquen algunos amigos más para saludarlos a todos. Y los videos comparativos están genial porque es genérico. Que se la bancan bien. Bueno, Marcelo, me alegro que te haya gustado ese video. Ya no empezar el oficio. Para empezar en el oficio, 242 va bien o me quedo corto con una 143 esta cara. Mirá, Julio, primero te saludo, te agradezco por estar, gracias por estar, lo mismo que Pepe y José Grillet, gracias por estar en el vivo. Te respondo a tu pregunta, Santiago de Micheli. Yo, si lo que te vas a dedicar es a domicilios, empezando por instalaciones básicas, yo te recomiendo 242, vas a estar bien. Si seguís creciendo y elaborando instalaciones donde quizás por ahí trabajes con diámetros superiores a 1,5 pulgadas, te va a convenir obviamente la 143. La 143 se puede hacer solidaria a la 142, no así siempre la 142 a la 143. Yo comenzaría, como comencé, con 242. Y bueno, en lo domiciliario vas a estar más que bien porque vas a trabajar 1 pulgada, 3/4 y media. Media ya prácticamente no se está utilizando. Pero bueno, vieron cómo es. Yo tengo 2 llaves 143 que la verdad las tengo bastante menospreciadas. Las tendría que desoxidar. Quizás mañana haga eso temprano, dado que bueno, voy a estar en el taller como les estaba contando. Una me había quedado en el tallercito de infancia que yo tenía. Ustedes saben en la historia, bueno, eh, por esas cuestiones de la vida que estaba hablando y me fui por las ramas. Llegué a un acuerdo con mi hermana, que ella se va a quedar con lo que es la ponderosa, yo me voy a quedar con otros bienes, producto del fallecimiento de Alicia. Lo que tengo a mi nombre es el taller de Antonio, que nada tiene que ver con mi taller, personal. Pero bueno, nada, es así, tuve que desarmarlo y nada, me quedaron las herramientas en el lugar, quizás habría alguna gotera y bueno, se oxidaron. Se oxidó, sí, tengo el problema de que me llegan notificaciones. Me llegan notificaciones y no puedo poner el modo avión porque me quedaría sin señal. Pero bueno, vamos a tratar de responder este mensaje y seguimos. No, normal. No es. Marcelo Rao, saludo grande para Junín. Julio Ariano, el muchacho mientras no compre truchi, todo servirá. Exactamente. El tallercito donde arrancaste con los ciclomotores. Exactamente, Marcelo, el tallercito donde arranqué con los ciclomotores, que era un lugarcito que había en la Ponderosa. Bueno, mi padre, con tal de que no le toque nada de su taller, me lo cedió, me dijo, hacé lo que quieras ahí adentro. Bueno, él especuló, como nunca tuvo demasiada confianza en mí ni en lo que yo podía hacer,
él especuló con que iba a desarmar alguna bicicleta, no la iba a poder armar y quedaba ahí. Bueno, me cedió ese lugarcito que él rara vez pasaba por ahí para ver de qué se trataba lo que uno estaba haciendo. Y bueno, cuando recuperé la casa, que hice el video contando la historia, producto de que, bueno, me apareció en la cuenta de Google un recuerdo de esa época, lo subí y hubo varias preguntas, bueno, y conté la historia. Eh, Cuando recuperamos la Ponderosa, lo que hice, el producto, creo, lo veo ahora a la distancia, de la emoción, quizás no manifestada en forma verbal, fue armarlo como me hubiese gustado tenerlo de pibe. Eh, no tenía herramientas, no tenía prácticamente nada. Cuando necesitaba alguna llave se la tenía que sacar Antonio a escondidas, después devolvérsela a modo tirarla adentro y que parezca que uno no tuvo nada que ver. Pero bueno, nada. Hoy en día esa parte de la Ponderosa forma parte de lo que es la casa y nada, no tengo acceso, ya lo desarmé. Sí voy a armar el taller de Antonio, que se lo había prestado a un amigo. Bueno, quizás tengamos que hablar algunas cosas con él, producto de que no me gustó la manera en que se fue. Pero bueno, todo es hablable porque nos conocemos hace muchos años. Federico, un gran saludo. Pablo Ibarra, otro gran saludo para Granbur. Eh, Jorge, mi querido Jorge, gracias por estar. Ramiro Sarabia, bienvenido. Rubén Nievas, un saludo para Río Cuarto. He estado en Río Cuarto en esa etapa que estaba comentando de Guielos Polín. En el taller de Antonio, lo que tengo pensado es armarlo y bueno, llevarla a Coupé Torino y terminar de armarla ahí, dado que bueno, ya salió del taller chapista. Yo este año tenía pensado armar el motor, el 7 bancadas completo. Bueno, quiero que sepan que lo único que hice fue llevar la tapa a la rectificadora, la dejaron de 10, pero el motor lo tengo en el mismo lugar donde lo desarmamos juntos ustedes y yo, y está ahí. Lo que voy a hacer es ponerle otro motor que tengo para andar provisoriamente. El motor es mío, sinceramente papeles no tengo, pero para andar en el auto, moverlo y demás, va a estar bien hasta tanto arme el que corresponde. De Torino tengo muchísimas cosas, porque en una época se mataban tres para armar uno, y bueno, era así, iba quedando motor, caja, diferencial, una pena, hoy lo ve uno a la distancia, y, y nada, son torinos que ya no están. Había un número determinado de vehículos, muchos se fueron en el plan canje, otros los tiraban en el riachuelo, dado que lo que servía era la caja, el carburador, el diferencial. Se usaba mucho para el TC la carrocería. La Torino es una Torino TSX modelo 78. Para mí es la más perfecta de todas. Si bien, obviamente, después salió la línea ZX, la ZX Gamma, pero bueno, ya ahí había dejado de ser ICA, formó parte de lo que es Renault o Renault, y nada, en el 82 se discontinuó porque sentía Renault que no representaba a la marca, y apareció la Coupé Fuego, que fui, ya lo dije, uno de los tantos que cambió su Torino por una de ellas, modelo 84. La verdad que a las 2 cuadras que salí de la agencia me arrepentí, pero bueno, nada. Después ya les contaré cómo volví a tener una Coupé Torino y nada. Había dejado mi ZX y había firmado unos pagarés, vendí la ZX, tomé en parte de pago un Torino más viejo y con la diferencia cancelé los pagarés. Pero bueno, la verdad que una frustración terrible porque nada que ver.
la vendían como que iba a ser el sucesor del Torino y la verdad que el que conoce un auto y el otro no tiene nada que ver. Matías Rollero, bienvenido al vivo. La 78 es hermosa, la ZX creo que salió en el 79. La primer ZX apareció en el 79. Compartieron producción con las últimas TSX y las primeras ZX. O sea que algunas TSX vienen con diferencial autoblocante, aire acondicionado y dirección hidráulica, pero todo porque formaba parte de la planta impulsora, como se diría, de la ZX. Después discontinuaron la TCX y salió todo en la ZX. El Ford Sierra Coupé competía con la Fuego, con la mecánica del polaco Ersek. La verdad que yo nunca entendí cómo teniendo una cuestión de piel con Ford, no de confort, una cuestión de piel, no me gusta el Ford. Pero la Coupé Sierra XR4 del 84 al 86 siempre me despertó un atractivo. No entendía por qué. Después con los años comprendí que es un Cosworth al que le pusieron el motor de la Taunus y bueno, con el desarrollo de José Miguel Ersek le dio muy buena batalla a lo que eran las Fuegos armadas por Oreste Berta, que bueno, era un duelo cuando veíamos las carreras en aquella época. Está el mito de Traverso ganando con la Fuego prendida llamas, para no decir la Fuego prendida fuego, que bueno, nada, ya eso se escuchó un montón de veces en un montón de lados. La Forsierra, sí, sí, tal cual. La XR4 competía con la Coupé Fuego 2 litros. En aquella época la 2.2 o lo que fue después la GTA no existía. Ezequiel, bienvenido al vivo. El Ford Taunus es un lindo auto. A mí Ford particularmente no me gusta, pero bueno, es un buen auto, es un lindo auto. Luis, bienvenido. Rubén Nievas, gracias por estar, gracias por tus palabras. Lorena González Vázquez, ¿cómo te va? Bienvenida. Yo tuve una XR4 y al mismo tiempo tuve una Taunus SP79, me quedo sin dudas con la Taunus. Claro, yo opino como vos. Si bien no tuve Taunus, pero era una carrocería que necesitaba otro motor. Imagínate que para mí el Taunus SP estaba el motor preparado para esa aerodinámica, para esa carga, estaba para eso. Lo metieron en la Coupé Sierra. Lo único que tenía de atractivo era que era tracción trasera y bueno, competía en algunos circuitos un poco más adelante que la Fuegos y en otros perdía producto de eso. La tracción trasera a veces ayuda y a veces te complica. Pablo Mónaco, bienvenido querido amigo. Lorena González Vázquez, bueno, no sé si creerte, pero bueno, gracias por el elogio. La Taunus SP5, sí, la conocí. Un amigo está armando una y es un lindo fierro. Era una buena opción para el que a lo mejor quería cambiar de tecnología, dado que ya empezaban a aparecer autitos más chiquitos, ya más en el 90, 92, 91, había empezado a aparecer el Gol, autitos que, bueno, cambiaban la tecnología porque ya venían con motor 1.6 y ya el 2.3 era grande. Tuviste el de... yo tuve de Carlos. Yo lo conté varias veces en el canal, tuve el de Carlos Gramou, que es el autito, que es como un 404 chiquitito.
bueno, le llaman el sedán, vendría a ser, pero también tuve una coupé en el año 98, que tardé hasta el año 2000 en adaptarle un motor de FIA 1100. O sea, saqué el motor de la coupé de Carlo y le metí un motor FIA 1100 y andaba bárbaro, la verdad que andaba bárbaro. Después el de Carlo Glamour lo tuve original. Me tentaba meterle el motorcito de la coupé, que bien, era lo mismo, pero con dos carburadorcitos, quizás otro cruce de levas. Tenía un poquito más de algunos caballitos más, pero eran autitos de andar a 100 kilómetros por hora. Dojo Chevy, y si estamos hablando del 400, me gusta el 400. El Doge lo veo demasiado grande y pesado. La SP será más rústica que la XR4, pero para mí es más auto. El Sierra era moderna. Sí, ese era el encanto que tenía el Sierra. Que abrías la puerta y había un autito en el tablero y abría la puertita y cerraba la puertita. Eran lucecitas que tenía. O sea, era lo mismo. El impulsor era igual. Le cambiaron la cáscara. El, no, Aaron querido, no. Isuzu no conozco nada. La verdad que no. He hecho algún cambio de distribución en alguno que otro alguna vez, pero no es mi fuerte. Jorge, tuve un Fiat Uno en el año 93 hasta hace 3 meses. La verdad que agarraste un buen año. Yo tuve un Fiat Regata que lo compré de 0 kilómetros en el año 94, cuando las carrocerías venían sin proceso de cataforesis. Se me partió literalmente en dos. Se me partió en dos. Eh, Estaba bajando el terraplén de la vía del ferrocarril San Martín en Palomar y se me partió. Sentí clac y se partió. Se tenía con el varillaje de la caja, el caño de escape, que depende cómo hacía la flexión, los resortes de que une la bajada al múltiple se estiraban y quedaba libre, y se tenía por el techo. Después llegué con el auto partido al medio. Abrí la puerta, después no la podía cerrar. Pero bueno, eran otras épocas y venían ya. Se estaba medio queriendo implementar la obsolescencia programada, que se empiece a pudrir. Nosotros decíamos que le agarraba cáncer. El mío le agarró. Lo usé, me cansé de usarlo, pero le agarró. El Renault 11 Turbo era un avión. Renault 11 Turbo era un avión. Carburador Weber de 2 bocas, tal cual. Ford Ranger, bueno, no, Ford Ranger no llegué. La Fuego era un... Sí, la Fuego era un Renault 18 camuflado. La verdad que a mí nunca me despertó demasiada pasión. La tuve, la Fuego. Gregorio, querido, bienvenido, mi amigo. ¿Cómo anda? ¿Dónde andás, Gregorio? Pablo César Pérez, ¿qué opinión tienes sobre los camioncitos chinos? Que hay que usarlos hasta que se rompen. Yo he trabajado en fábrica de volcadoras, ya todos lo saben, en Industrias Baco, y caían camiones rusos. Camiones chinos no se hacían por lo débil del chasis. Pesaba más la caja volcadora que todo el camión. Estamos hablando en la década del 90. Saludos a Patricio, Facundo Faraone, gracias por estar. Aaron. Los regatas se partían de trompa, el motor tipo desarmaba. El motor tipo lo que tenía era un torque grandísimo, tenía muy buen torque y sí, hacía que flexione. Pero bueno, le había agarrado cáncer al mío. ¿Estás en Chile, Gregorio? Bueno, espero que estés bien, disfrutando allá con alguna chilena. Tengo una estanciera brasilera 1958, motor Tornado. Vengo renegando con el carburador. ¿Es viable adaptarle algún sistema de inyección? Sí, sí, son modificaciones que llevan su tiempo. Son modificaciones que llevan su tiempo, pero se pueden hacer tranquilamente. Torino 380W, un cañón. Sí, sí.
Yo no tuve ni 380, ni 380W, ni GS. Que el GS era el que venía a partir del modelo 71 como una especie de tributo al 380W, bla bla, que no era otra cosa que los tres carburadores Weber de dos bocas, que quedaba un carburador por cilindro. Un amigo lo tiene y para el uso en ciudad, para salir a dar vueltas con la coupé, me pidió sacar los tres Weber, ponerle un múltiple y un carburador estándar, que tuve que cambiarle la leva porque obviamente tiene otra configuración. Porque era muy difícil que los 6 carburadores trabajen al unísono en la ciudad. En ruta sí, porque lo pisás y eso empuja, pero bueno, tiene los 3 Weber guardados y le preocupaban porque los 3 carburadores no son de número de serie continuos. Eso es así, pasó en todos. Pero sí, era un verdadero cañón. Camionetas no tuve, camionetas no tuve. Tuve una Caddy, pero no la considero camioneta, la considero... Aaron, ¿usted qué piensa del Supra? No lo conozco como para poder dar una devolución fiel. Debe ser bueno. Hay varios que lo pisan y le dan con todo. Siciliano en Satelier, bienvenido. Jorge, tragaba todo, sí, sí. Yo me acuerdo, y lo contaba, se lo contaba a mi sobrino, porque él ha participado de otros torinos que he tenido, o sea, y ahora sabe del gasto del combustible y el precio del combustible. Antes, cuando estamos hablando en la década del 90, no preocupaba el gasto del combustible en sí mismo, el gasto económico del combustible. Lo que preocupaba era que si uno llegaba, yo he ido a Córdoba prácticamente en una época de mi vida todos los viernes y volvía todos los lunes, porque tenía un suegro en un micro, que en aquella época estaba el Cacorba, Chevalier. Me acuerdo una noche haber auxiliado a un par de choferes que quedaron tirados y me contaron que no tenían ni rueda de auxilio ni llave para sacar la rueda. Los tuve que tirar en el próximo pueblo para que le puedan ir a dar una mano. Pero bueno, el problema en aquellos años no era el costo del combustible. Era si vos llegabas a un pueblo que sabías que cargabas y en ese pueblo no había combustible, estabas completamente sonado, porque ya no tenías para abastecerte otra vez. Entonces era dónde conseguir el combustible, pero no era el problema el costo económico. Antes se podía costear eso. Duster 2015, expresión, es lo que te... expresión. Yo con el tema de Coagua manejaba una Duster 2014. La verdad, no es de lo que más me gusta. Sí, como dice Jonathan, esos autos grandes son para el fin de semana, o para, bueno, llenar el tanque, son 54 litros y bueno, disfrutalos porque se gastan rápido. Claro, esa era la sigla de Cacorba, Catamarca, Córdoba, Buenos Aires. Me acuerdo de haber, me hicieron señas, estaban parados, bueno, subió un chofer. En aquella época se podía subir gente al auto, no había problema, no eran, además eran choferes de micro y me dice, ¿me podés, gringo me dijo, ¿me podés tirar en un pueblito así que hay un teléfono que tengo que llamar para que me vengan a buscar? Pues no, pinchamos, no tenemos auxilio y tampoco tenemos llave rueda, me dijo. Esas fueron sus palabras. Ya se ve que venía la debacle porque estaban verdaderamente tirados. Torino en ciudad, 17 litros aproximadamente. Estamos en esos números, estamos en esos números. Podés hacer algún jueguito en el carburador, pero olvídate de acelerar y que te pegue la pateadura en el culo. Como decíamos antes, te acelerás y te pega una patada en el culo. Bueno, olvídate de eso. Son 17 litros.
aproximadamente. Podés jugar con algunas cositas del carburador, pero olvídate del nervio, de la bravura del Torino. Tenía un Tempra brasilero con carburador, el motor era Lancia, un engendro. Estaba bueno el motor Lancia, a mí me gustó. Tenías un lindo engendro. Una de esas cosas que hace Fiat, que a veces no entendés muy bien dónde termina un modelo y dónde empieza el otro. Santiago de Micheli, ¿qué opinás que el GNC es para la cocina? La verdad que soy de una generación que te tendría que decir que sí. Yo siempre hablo de Industrias Baco, pero bueno, había un proveedor de Industrias Baco, que era Norberto Ismael Rocha, que por una cuestión de comodidad, como él tenía su taller en Ciudadela, yo soy de Aedo y tenía que ir a Bursaco todos los días, me traía por ahí las bombas que le encargaban, las bombas hidráulicas, me las traía a mi casa y al otro día yo se las llevaba. ¿A qué voy con todo esto? Que él tenía un Falcon y en esa época estaban por salir los equipos GNC. Y claro, era una época media brava para el GNC porque se rompían los motores, producto de que la combustión era muy seca. Estamos hablando de la primera generación y allá en la década del 90. Yo, medio en joda, medio en serio, le dije, armalo sin retenes de válvula. ¿Pueden creer que me hizo caso? Y está bien, de vez en cuando le pegamos una empastadita a las bujías, pero no tuvo problema nunca. ¿A qué voy con todo esto? Soy de una época que el GNC no estaba bien visto. Después, no se crean que en determinados motores dura mucho, la autonomía no es tal. Pero bueno, en muchas de las coupé Torino que yo tuve venían con GNC, así como lo sacaba, como la compraba, se lo sacaba y se lo regalaba al chapista que se ocupaba de hacerme lo que era la chapa y la pintura. Siempre pasaba lo mismo, ¿eh? Un tubo estaba bien, el otro venía cuando iban a hacer la prueba hidráulica para sentarlo en otro auto, no sé muy bien cómo es el tema, venía cortado. Era un tubo que le habían anexado. La serie de Java era linda. La serie de Java era hermosa. Esa época del turismo nacional fue espectacular. Creo que corría, que salió campeón. Eh, es medio periodista, medio piloto, no me acuerdo el nombre ahora, pero salió campeón con un Fiat 125 y un Fiat 128. John Adams, qué bueno que hagas video. Bueno, John, vamos a tratar, qué sé yo. Mientras estén ustedes del otro lado, los videos los voy a hacer. Si no, los voy a hacer igual, pero no los va a ver nadie. Pablo César Pérez, ¿qué utilitario recomendaría? Eso va en el gusto de cada uno, no te podría asesorar. El Valiant, depende de qué Valiant, sí, me gusta. Tengo un 147, nafta, son rápidos. No, olvídate, 147 motor tipo 1.4 nafta, agarrate porque eso es un demonio, vuela. Patricio Garay, sí, Rubén Daray, es verdad. Tiene un programa en YouTube que habla entrevista a todos corredores, creo. Yo lo seguí un tiempo en la pandemia. Después no sé, ya no sé ni si estoy suscrito, no, hace tiempo no me aparece. Ubaldo, mi querido Ubaldo, gracias por estar, Ubaldo, y gracias por aguantar las humoradas que hacemos a veces, pero vos comprendés que esto no es con ánimo de ofender a nadie, sino intercambiamos opiniones y bueno, nos reímos un poco. Juan Llanes, querido Juan Llanes, gracias por estar. La fresadora de canillas. Yo la fresadora de canilla que me dio resultado, aunque no lo creas, fue la Latin. La Latin Tools, que viene con las 3 fresitas para 3 octavos, media y 3 cuartos, me dio resultado.
Después había una de la línea Sanogas, que también la he utilizado hasta que se gastó. Lo que pasa es que conseguir las fresitas a veces es mejor o más fácil o más económico comprar otra. Pero me han dado resultados. Siempre se gastan más, la de 3 octavos y media. Es así. Es como los destornilladores. Tenés todo el juego de planos prácticamente nuevos y el pH1 y el pH2 están completamente gastados. Pero bueno. El Valiant 4. Un avión, el Valiant 4. Un avión. El avión. Esteban, ¿cómo estás? Tengo que comprar una llave articulada de media, de 25. ¿Qué marca me recomendás? Que no sea Baco. Ruhlmann. Ruhlmann o Bremen. Esteban, instalaciones Ruhlmann o Bremen. A todo motor, ahí está. A todo motor es el programa de Rubén Daray. Sí, señor. Que salió campeón, no me acuerdo si un año antes o un año después que Mario Gairó. Mario Gairó era un pedazo de pan ese hombre. Me acuerdo que se emocionaba, pegaba vueltas saludando con la mano afuera, medio que se iba un personaje muy querible. Una humildad aparte, un tipo de verdad, un tipo humilde, buena persona. Pablo de Villa Carlos Paz, querido, gracias por estar en el vivo. Hace un rato te estaba mencionando, dado que bueno, estaba hablando de mi paso por el norte y cómo nació mi paso por el norte a través de la fábrica de hielos Polín, que no sé en la actualidad si está, pero bueno, mi tío estaba al frente de lo que era la sucursal La Rioja. Cada marca tenía su deporte. Claro, bueno, Peugeot sacó el 504 TN para competir y ganar en el turismo nacional. Y Fiat retiró el equipo, eso me acuerdo muy claramente. Fiat retiró el equipo oficial producto de la disparidad que tenían con el 504. Yo me acuerdo que el 504 de calle vos podías desconectar, desacoplar lo que era el electroventilador o la refrigeración del motor para que puedas ganar más potencia. Pero Fiat había retirado el equipo oficial, de hecho sacó una página en el Clarín, una solicitada creo que se llamaba, explicando que por disparidad en la categoría y qué sé yo, iban a sacar el equipo oficial. Y Rubén Daray, con equipo propio, lo sacó campeón ese año. Creo que se homologaban a las 1000 unidades, no 500, 1000. Pero bueno, sí, el justicialista sí, fue un auto fabricado acá. Un auto fabricado acá. Federico, Tano, te consulto, la cartuchera naranja que dijiste varias veces que te salió tan buena, ¿qué marca era? Mirá, aguantame un segundo, que la traigo y te la muestro porque la tengo acá. Esta, así como la ves, está completamente destruida. Pero no por mala calidad de la cartuchera. No por mala calidad de la cartuchera. A mí me abandonó el cierre. Si no, hubiese seguido trabajándola. De vez en cuando se salía alguna punta de destornillador, porque yo con esta cartuchera tuve un par de, llamémosle, accidentes con la moto. En una, bueno, choqué con un auto, en otra se me cayó y se fue arrastrando como 2, 3 cuadras. Tengo entendido que este es un diseño de Larry con la gente de Kit Kat, pero es una tela especial. Es una tela especial un poco más dura que las grises que no te recomiendo. O sea, si tengo que ser riguroso y ser, digamos, fiel a la verdad,
te conviene comunicarte con él y comprarle la cartuchera a él porque están hechas de otra manera. Las KitKat o KitKat o como se llamen, no vienen tan buenas. Y bueno, esto es en base a una experiencia personal que es completamente comprobable. No es que me monto una marca en un testículo y la destruyo. Lo mismo es que ese que me decía que la Ruchi se me rompió porque la usé en tareas de plomería y se oxidó. La herramienta jamás tocó el agua, no la usé en una tarea de plomería. El óxido que se ve debajo de la parte que voló, ya lo trae de fábrica. O sea, las cartucheras, volviendo al tema, Kurkit, Kirka, no me acuerdo cómo es, son blandas. Las que yo tengo se están gastando producto de estar adentro del bolso, Watfow, que de eso iba a tratar un poco el vivo, o va a tratar un poco el vivo dentro de un ratito, dado que estamos charlando y está lindo. Lo tengo lleno de herramientas como lo uso todos los días. Quizás esté completamente sobrecargado, sí. ¿Estaría más cómodo, más vacío? Obviamente. Pero quiero que sepan que no es una puesta en escena, es el bolso como está configurado para trabajar y cómo se la aguanta. La cartuchera gris y negra, que yo la compré gris y negra como para salir un poco de eso, la verdad no me dio resultado. Vino más chica, no me entran la misma cantidad de unidades, ni las unidades que me entraban en esa, y se está gastando de la fricción nada más. Martín Cortese, querido Martín Cortese, buenas noches. 140. Marcelo Repuestos. ¿Tenés moto? Sí, tengo una Honda 750 y tengo un Daytona 400. Tengo la moto que siempre soñé de 4 tiempos y la moto que siempre soñé de 2 tiempos. No el Daytona cometí el error de desarmarlo para restaurarlo, que era pintarle el tanque y el cuadro, y ahora lo tengo todo desarmado, pero cuando quiero salir a acelerar, agarro la 750 y me voy a pegar una vuelta por ahí. Me relaja mucho los 4 carburadores trabajando parejito al unísono, verdaderamente me despeja. Emily Ratchet. Hola, hola, ¿cómo estás? David, buenas noches, bienvenido al vivo. Las cartucheras Jadever, querido Gregorio, van a estar la semana que viene sin falta. La muerte blanca, totalmente, totalmente. Yo esta la tengo ya de grande, pero cuando la tuve en su momento de pibe, flaquito, vos venías acelerando en tercera, le tirabas la cuarta y se paraba de manos, se te levantaba el Daytona. Era verdaderamente la máquina de hacer viuda. Muy linda máquina, muy linda máquina. La creadora de viudas, tal cual. Es la máquina de hacer viuda. La muerte blanca. Después hicieron una 350, que no me acuerdo cómo era la sigla, que medio le competía, pero los que estábamos enamorados del Daytona. Sí, sí, la voy a mostrar la Honda. Sí, sí, hay videos de la Honda. No está en el mejor de los estados. La RD 350, tal cual. Eh, no está en el mejor de los estados, pero es una moto que uno le aprieta el botoncito y arranca y te vas. Eh, Habría que tapizarla, no porque esté destruido el tapizado, sino porque se cortó en las costillas que tienen, en las costuras. Y el tanque, bueno, cuando la compré lo pintaron medio a pincel, nada. Habría que hacerle esa restauración a esas dos cosas y ya quedaría. Pero anda, es funcional, ¿no? Espectacular esa moto. Modelo 81, la mía es 84.
tuve una CB482. Linda máquina, linda maquinita. El que restaura, yo hago restauraciones en mi taller, pero estoy más en lo que es moto Puma, Ciambretta, Vespa, que es lo que a veces no se puede ver, no por nada, porque a veces me vienen de otros talleres y que yo por ahí muestre el armado, no sé, de una Vespa 175 y lo esté viendo y digan, no, pero yo se la dejé en el taller de fulanito y la está armando el Tano, ¿cómo es? Entonces yo esas cosas las cuido, pero a veces pasa que entre talleres nos damos una mano, por ejemplo yo inyección no hago, hay un pibe que viene a escanear y bueno, nada, es así. El Daytona dos tiempos es un misil, sí, sí, justamente estaba diciendo eso. Le tirabas la cuarta y se te paraba de mano la tipa. Venías en tercera acelerando y si le largabas el embrague rápido se te levantaba de mano. XR de las viejas di un par de vueltas, pero no es mi estilo de moto favorito. Lo mismo que la NX o el Tornado de ahora, la verdad. Ahora ando en una chinarda 150 que se me escapan todos. Encima estoy pesado para la moto. Pero bueno, nada, qué sé yo. Cuando tenga que abrir ese motor, lo voy a armar todo con fierro sonda. Le voy a poner una leva, carburador y ahí vamos a hablar. Los XR de los 90 eran una locura, sí. Todos los vimos pasar y nada, era el clásico. Me voy a comprar una moladora para usos hogareños, tarea simple. ¿Alguna recomendación? Nada, lo que te van a decir todos, que no es lo que yo hago. Usalo con la guarda, usalo con el mango, usa antiparras, tratá de desenchufarla para cambiar el disco, no apretes demasiado el disco porque aprieta para el lado que gira, o sea que no vas a tener problemas. No uses el disco de corte de madera, yo no lo sugiero. Después, bueno, mantenela lubricada, sacá los 4 tornillitos y ponele grasa de la que corresponde, pero si no, en su defecto, ponele cualquier otra. Lo importante es que esté lubricada y que la grasa esté en contacto con los dientes de los engranajes, que ahí es donde obviamente está el desgaste. Estoy diciendo obviedades, pero bueno, en otros canales lo muestran como si fuese desactivar una bomba atómica y se asombran de que la grasa está desparramada hacia los lados de la caja de engranajes, pero es la fuerza centrífuga. Una vez que levanta temperatura, eso se pone líquido, vuelve a lubricar y así, que es principio básico de lubricación. Sí, tal cual. La hizo Vicentina, toda esa onda. Lo que tengo ganas, que no puedo seguir agarrando proyectos pensando que los voy a hacer porque ya tengo cosas para hacer para mí. Lo que pasa es que, bueno, a veces cuando hay tiempo no hay plata y cuando hay plata no hay tiempo. Es así. La Torino es cara de hacer. Va a quedar, ya está. Esa va a quedar, bueno. Pero bueno, mi proyecto sería armar para mí una, una moto Puma de segunda generación. He tenido buenas referencias de la Howard. He tenido buenas referencias. La que siempre me gustó es la Yamaha RX 125. Voy a buscar alguna. Sacate el gusto. No te quedes con el gusto de realizar nada. Si podés, claro, no necesita demasiado. Sí, sí, Miguel, es verdad eso. No necesita demasiada grasa. Yo, bueno, Pedro, no sé si soy un capo, pero bueno. eh, Son conceptos básicos de 30 y pico de años de oficio. Soy coleccionista de herramientas, Tano. Te quiero enviar fotos. Compré muchos. Capital. Bueno, Rubén, dale. Mis redes son
como mi nombre, Siciliano Ilacqua o Siciliano en su taller, están a la espera de tus fotos, no hay ningún problema. Pero bueno, como les estaba diciendo, si tendría que comprar algo para armar, que no podría faltar, porque llega una etapa en la vida de uno, que uno vuelve como a la adolescencia y bla, bla, bla. Una moto Puma, segunda generación, con embrague a corchito, como le llamábamos antes. Y bueno, armarla con su motor Sach y eh, hacerme socio del Club Puma y bueno, disfrutarla. A ver, está bien. Soy coleccionista. Santiago de Micheli. La foto que subiste hace mucho tiempo, una francesa de 24, ¿es tuya? Francesa de 24 tengo una. Pude haber subido algún video de la foto de una llave francesa a 45 grados. O sea, yo tengo una mía de la línea Baco, vieja, de Estocolmo, y pude haber subido una de un amigo que es como un hermano, de 24 pulgadas acodada a 45 grados, que la terminó vendiendo, la vendió. Este muchacho, este amigo, que es como un hermano, yo lo he nombrado varias veces, tiene la particularidad que colecciona muñecos Dragon Ball. De hecho, tiene fortuna en imágenes, tiene una vitrina llena y nada, se dedica a coleccionar eso. Lo han tentado en comprársela cuando 1 millón de pesos era plata y le ha dicho que no. Yo nunca lo pude comprender, pero viéndolo a la distancia creo que él a mí tampoco con el tema de las herramientas. No tengo torno. Estoy, ¿hasta dónde llegué? Hola, hola, hola. Confírmenme si estoy. Confírmenme si estoy porque quizás me quedé hablando solo. Confírmenme si estoy. ¿Estoy? Bueno, ¿estoy ahí? Sí, listo. Vamos con Fefe. Sí, les estaba diciendo que me gustaría, no tengo torno, me gustaría tener un torno para hacer tareas mentales. No soy tornero, pero bueno, bujes, roscas, poder girar entre puntas. La verdad que para eso me gustaría un tornito chiquito. No sé si se cortó en alguna otra respuesta, pero bueno, si llegué al torno, seguramente lo de la francesa quedó claro. Lorena González Vázquez, tú lo conoces, Dragon Ball, sí. Martín, un huecheco. Sí, de 750 milímetros. Sí, sería algo como para trabajar cómodo. Después que entre cómodo en el taller sería también la idea. Claro, algo como la escuela técnica, tal cual. Sí, no, Miguel la tiene clara, la verdad. Con caja seminor. Todos conocemos a Dragon Ball. Yo no lo conozco, la verdad no tengo idea. Sé que hay figuras que valen más que otras. Hablo del tema de este muchacho. Los ganjapanes, manjapanes, no sé cómo se dice, se le han querido comprar toda la colección. O sea, desenganchar la vitrina y llevársela por 1 millón de pesos cuando 1 millón de pesos era verdaderamente plata. No como ahora que es plata, pero bueno, capaz que vale 5 o 6 veces más, no sé. Con Lustov. No, ese es el otro, el sombrerito con cara de pescador.
Ahora parece que se le murió un poco lo de los canjes. No está, va, que yo sepa. Un Santos Vega de año del pedo. Santos Vega. Don José Larralde. Santos Vega. Son lindos esos. Tenés que ver los que usábamos en Industrias Baco. Estaba Tito Martínez y bueno, que era el hijo de... Era, digo era porque era, ya no es. Ya fallecieron todos. El paraguayo Martínez, excelente tornero. Aprendí muchísimo de tornería, más que en la escuela técnica con él. Y Tito Martínez, hemos desarmado cilindros hidráulicos juntos. Yo terminaba con aceite hasta adentro de las orejas y Tito Martínez no tenía una mancha en la ropa. Todos dirán, no laburaba. No, tenía un sistema de trabajo que el tipo no se engrasaba. Yo cada vez que nos tocaba desarmar un cilindro hidráulico de la década del 90, tenía que tirar la ropa, porque era algo terrible. Tendría que hacer una Ezequiel Izaguirre, tendría que hacer una sección de herramientas eléctricas. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo tanta rotación de herramientas eléctricas. Si bien renuevo la agujereadora, la moladora, voy incorporando caladora, lijadora, yo lo que les puedo mostrar ahora, por ejemplo, son amoladoras usadas, amoladoras de distintas calidades, pero que no son unidades nuevas como para hacer tomas de contacto, pues esas herramientas yo las vengo utilizando hace rato. Tengo amoladoras desde Black Decker, de uno de los primeros modelos, hasta Makita. Pero no tengo rotación como decir, bueno, compro un destornillador por semana. O sea, son herramientas que por ahí llevan otro poder adquisitivo y nada, no podría comprarlas tan seguido como por ahí otros canales, porque bueno, tienen un canje o trabajan en la empresa o bueno, o como sea. Lorena González Vázquez, soy tu fan. Bueno, si sos mi fan, contactate por Instagram porque verdaderamente no lo puedo creer. Santiago de Micheli, el otro día vi francesas Milwaukee en la ferretería. Sí, tienen las ventanas de la Jadever y yo estuve viendo lo mismo en la bulonera de los amigos Bomb. Y la verdad que valen un riñón, o sea, son caras. Para lo que yo aspiro a mostrar en el canal son caras, pero considero que por ahí lo devuelven en el uso. Eh, Quizás el año que viene nos animemos a alguna marquita de esas, pero este año, como había empezado en un momento a hablar del balance de lo que fue el año, el segundo semestre le hemos dado bastante hincapié a lo que fueron las herramientas Watford, Hadever e Inco. He hecho bastante toma de contacto con esas herramientas que verdaderamente las conocí de la mano del canal del querido Gregorio, que fue quien comenzó mostrando una y obviamente no le gustó, pero bueno, yo vi un par de cualidades interesantes, por ejemplo, el día que mostró la pinza Watford, dije, ¿qué pasó acá? Se apareció una Inco de 8 usos en uno con una en top y nació esto. Me despertó curiosidad, empecé a investigar, bueno, logré conseguir las herramientas Watford y con Hadever me pasó lo mismo. Cuando vi que había aparecido una francesa de 8 pulgadas con una apertura de 45 milímetros, dije, esto es lo que yo estaba buscando. Porque nunca me dio la nafta en estos 30 y pico de años de agarrar una francesa y cortarla, sinceramente. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos con un termo instalado a 15 centímetros del cielo raso y no hay llave que entre. No hay llave que entre. Y con esa podemos trabajar bastante bien, porque tiene una muy buena apertura y una longitud bastante escueta. Ya lo dije hasta el cansancio.
Entonces, bueno, decidí apostar a la marca Jadever Watfow, que quiero que sepan que en todas las unidades Watfow debo haber gastado menos que lo que subí en la publicación hoy de la Nipex pico francesa, le digo yo, la que usa Panchejito. Eh, Porque verdaderamente me asombró el precio. Estaba viendo mi Facebook y me apareció, vieron que bueno, la fruta no cae muy lejos del árbol, a mí me aparecen cosas de mecánica o de herramientas. Y bueno, digo, voy a hacer la captura para que vean los muchachos lo que vale esto. Creo que en todas mis unidades Watfow no gasté eso. Y en todas las Jadever no debo haber llegado a gastar eso tampoco. Sí, sí, Gregorio, a ver, como si me atrasé mucho en los comentarios. Tema de herramientas eléctricas es un tema sensible. Sí, totalmente de acuerdo. Hasta hay máquinas de cortar pasto en asteras con ruedas de marca Jade. Yo tengo el PDF del catálogo Jadever que me dio el distribuidor este que les cuento. Y hasta el momento había 1200 artículos. Manguera de riego, palita para jardín, escaleras, Jadever. Yo creo que Jadever no se va a poner a fabricar escaleras. Obviamente, bueno, todo parte de China, pero hay de lo que quieran de Jadever. Tano, para vos, ¿cuál tiene mejor mordida? ¿La Pico Loro Watfow o las Total a Inco? Y en top. Yo tengo la Total, la Watfow. La verdad es esta. En Inco, Total y en top, las Pico del Oro no tienen tan buena mordida. Lo he dicho desde la primera toma de contacto que hice con la Pico del Oro Total. Por ejemplo, en mecánica te dan muy buen resultado. Nada que decir. Por la configuración de la mordaza, que es prácticamente en B, se acomoda bien a piezas cuadradas o piezas hexagonales, tuercas, bulones. Pero en plomería no tiene demasiada mordida. Producto de tener dos caras completamente lisas y yo, por ejemplo, que trabajo mucho en polipropileno y en los caños de 1 pulgada no se zafa. No son para esos trabajos. Watfow y Jadever han dado muy buenos resultados, muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Lo que yo noto es eso. La Pico del Oro Inco, si bien no zafa, cumple con la función, pero es distinta la fuerza que tenés que imprimir para que no patine. Y los que estamos haciendo instalaciones y ese tipo de cosas, no nos gusta mucho que se marquen los caños. Y pasa eso, se patina. O sea, si me das a elegir entre Watfow, Jadever y alguna de la Santísima Trinidad, sin lugar a dudas voy con Watfow, Jadever. La inglesa con cricket incorporado, sí, la tengo en el taller con el juego de tubos. Es un juego de tubos robust que vienen de un lado todo pulgadas, del otro todo milímetros y en el medio una cricket francesa. Es una perlita que, bueno, conseguí, como tantos otros habrán conseguido, y después ese mismo juego ya venía con una llave cricket nada más. Pero estaba muy interesante. En un momento me sedujo la idea de cortarla y hacer dos herramientas. Después dije, ¿qué sentido tiene si tengo llave cricket y tengo llave francesa? ¿Para qué voy a andar cortando? Pero bueno, la pandemia creo que nos trastornó un poco a todos en esa época. Es una linda herramienta. Me han comentado que hay vaco prusiana con cricket. Yo no la he visto. Yo no la he visto. Por ejemplo, bueno, en una época eran difíciles de conseguir las prusianas doble. Venían 6, 8 pulgadas, las dos cabezas, y 10, 12, por ejemplo. Eran difíciles. Después empezó como a aparecer
Han aparecido varios depósitos en la zona de Mataderos, con varias unidades de los 80. Lo que pasa que es como todo. Antes uno decía, bueno, voy a un pueblito, busco un auto, lo pago relativamente barato y lo restauro. Ahora, un chasis con 4 ruedas tirado en el medio del campo y dame $15.000. Están todos reavivados. Pasa lo mismo con lo de los depósitos de herramientas. Antes decía, fíjate, no sé, le ponemos un precio. Ahora, nada, $1.000. Bueno. Hay vaco cola de pescado, sí que hay vaco cola de pescado. No me acuerdo el número, pues viene con un número distinto, obviamente, pero hay vaco cola de pescado. Yo tengo una de Gedore cola de pescado. Podía haber tenido más de esas unidades, pero no me gustaba la cola de pescado en una época. Pero es bastante fiel, ¿eh? Se agarra bien a lo que es tuercas cuadradas y hexagonales, van bien. No, ¿cómo voy a tener OnlyFans? No, 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 no. Yo no sé si me cargan o no. La conozco, pero son útiles. Si te referís a la cola de pez, tenés que estar en el campo para que te sea útil. Perdónenme si me equivoco en mi concepto, pero es para salir de un caso de apuro, donde por ahí no te entra la francesa y necesitas ajustar algo, o, bueno, usar la francesa. Serían dos herramientas en una. Y las que son doble cabeza, te permite trabajar con dos medidas de uso frecuente. Te ahorrás de andar corriendo para atrás y para adelante la apertura de la francesa. Tengo una antiquísima de esas, que la tengo en mi caja de herramientas antológicas de cuando arranqué, que le compré a ese tío que era hermano de mi vieja, el tío Roberto, que trabajó en Deus, y parece que cuando en aquella época, cuando el operario se retiraba de la línea, le daban o le entregaban a muy poco precio, no sé si se lo regalaban o se lo entregaban, se la vendían, la caja de herramientas que le asignaba la fábrica. Es una política alemana que no comprendí nunca, pero bueno, estaba bueno porque la dejó guardada en el ropero de mi casa, donde vivía en aquel momento, y un día le dije, ponele precio o llévatela. Bueno, le puse un precio, la compré y empecé a tener herramientas. En eso tenía 14 años más o menos. Sí, sí, para la bici va como piña en la cola de pesca, de verdad. Sí, sí. Bienvenida Martita. Espero que haya tomado la medicación, así no se desvela, como el otro día la hice desvelar. Saludos siciliano de España, te invito a que viajes aquí y pruebes chorizo. Sí, sí, Pepe, si vos querés también yo te puedo hacer probar chorizo portuano, pero lo que pasa que se lo hago probar a otro tipo de personas, mujeres. Sí, llegó la señora que presta servicios higiénicos. Un desfogue. Mirá, tuve 8 parejas, 8 convivencias, me han tildado de todo menos de tener problemas con eso. Así que bueno, pueden dar testigos si alguna pueden dar testimonio si alguna está viendo, cosa que lo dudo, pero no se quejaron nunca, quédate tranquilo que la herramienta funciona y habiendo lengua y dedo no hay viejo al pedo. Veo pocos likes. No te preocupes por eso, Jonathan. Lo importante es que la estemos pasando bien, disfrutando un rato, charlando. Siciliano, ¿algún día pensás vender parte de tus herramientas usadas? Gustavo. Buena pregunta, querido Gustavo. La verdad que no. La verdad que no. Y todavía estoy en la etapa de que si
me viene a la cabeza determinada herramienta y voy a buscarla y no la encuentro, me preocupo y la busco hasta que la encuentro. Todavía no, pero en el futuro no sé. No sé. La verdad que no sé porque es difícil llevar un control sobre lo que uno tiene y no tiene. Eh, eh, yo me acuerdo de mi padre, que si bien no es que tenía pocas herramientas, tenía un surtido interesante, pero una unidad de cada una o dos en caso que lo amerite y sabía perfectamente si estaba o no estaba. Yo si hoy me falta una pinza Monviso, la verdad no lo sé, porque he comprado, tengo ese vicio, compro herramientas. Si todo, yo siempre digo lo mismo, si la gente que toma pudiera tener todas las botellas que tomó en su vida, o los que fuman podrían tener todos los atados de cigarrillos que fumó en su vida, dirían, mierda, cuánto que hice, o cuánto mal me hice. Y bueno, yo por ahora no me puedo desprender de ninguna de mis herramientas. Tengo mis herramientas personales que forman parte de mi esencia y después están todas las que jubilo porque considero que ya cumplieron y como no me gusta tener herramientas inoperantes, las jubilo con cierta cantidad importante de horas de vida útil. Después las uso de vez en cuando para despuntar un poco el vicio. Dato curioso, la rosca de la bicicleta es igual a la de los portalámparas. Muy bien, muy buen dato. Sí, 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 Miguel, es exacto eso. No me acuerdo por qué. Ah, sí, ahora me acuerdo. Cuando yo armé la bicimoto, cuando yo armé la bicimoto, eh, se me había perdido, había hecho el platito redondo donde abuloné la corona del ciclomotor, y se me habían perdido las tuerquitas de los conos. Y descubrí ahí lo que vos estás poniendo. Y que eran hexagonales de 14, obviamente. No, no puedo enseñarte mi gran herramienta porque tengo que tener algo que me motive para que se ponga grande y bueno, no es el lugar ni el momento, pero quédate tranquilo que está bien y es lindo. La última adquisición pinza de punta Gerardi, su empaque única. Bueno, Rubén Nievas, has conseguido una joyita porque no es de lo que más se ve, no es de lo que más se ve. ¿Qué tal las francesas Irimos y las Crossmaster? Mirá, tengo experiencia con las dos. De hecho, con Irimo hice 3 tomas de contacto. Eh, la última se empezó a parecer un poco más a la primera. La segunda, un juego verdaderamente feo. Eh, prácticamente como la Via Sony. Prácticamente como la Via Sony o la Bremen. Yo siempre digo que de todas las marcas hay que rescatar determinadas unidades. Bueno, Bremen, si bien me gustan muchas cosas, las francesas no se destacan. En una época Irimo venía con un juego no deseado. Quizás no estábamos tan acostumbrados a las herramientas con juego. Y Crossmaster no lo traía. No lo traía. Pero si comparás una y la otra, te das cuenta el torque que podés imprimir en una y el torque que podés imprimir en otra. Si bien las dos me han dado resultados y ninguna se ha roto, pero es superior Irimo. Ahora, como te digo esto, también te digo que si te gusta la Crossmaster, yo tengo de 6, 8 y 10 pulgadas y van muy bien. Incluso te podría decir que son un poquito más escuetas en algunas dimensiones que te permite el ingreso en algunos lugares con poco espacio. En todo este tiempo, ¿algún seguidor te regaló alguna herramienta?
Sí, hubo una época que un muchacho de Balcarce, esta respuesta es para Gustavo TZ. Hubo una época que un muchacho de Balcarce seguía mucho el canal, estaba bastante fanatizado. De hecho, habíamos medio trazado una amistad, nos comunicábamos a diario. Me mandó de un regalo del padre, que era del padre, una herramienta de 48 usos, pero no de 48 usos, eran 8 usos en una herramienta, una llave hueso, pero de la década del 60. Me dijo, me gustaría que esta herramienta las tengas vos, qué sé yo, te la mando, era de mi viejo, y nada, Daniel Sarielo me ha mandado, sí, sí, me ha regalado, pero ninguna forma parte de toma de contacto ni de nada. Son recuerdos personales y yo lo tomo como un regalo que también he sabido compensar mandándole algunas cosas, pues no me gusta que nadie me regale nada. Pero no de guapo, no de pedante, no de soberbio, sino porque es mi personalidad. Después, en otra ocasión, Larry ha tenido la deferencia de regalarme una pinza Raselli, a la cual retribuí, sin él esperar que yo lo haga, con una pico del oro de la marca Irimo. Irimo 634. Cristino Cardoso, no. Cristino Cardoso se fue pegando un portazo porque consideró que ya era un payaso que decía siempre lo mismo y que me había montado en un kinder a Rucci y solo hablaba mal de Rucci. La verdad que no. Si nos ponemos a pensar, soy un damnificado. Compré una herramienta, se me rompe y no me puedo quejar. O sea, está todo bien con Cristino, donde quiera que esté, pero pará, loco. La herramienta se rompió en las condiciones que le estoy diciendo. O sea, y te enojás. Bueno, ya está, ¿qué va a hacer? No me arrepiento de haberlo saludado, de la cabida que hubo en su momento, pero eh, si te querés ofender, o sea, fue la gotita que le rebalsó el vaso. El tipo ya venía cansado del canal, bueno, listo, más fácil irse pegando un portazo. Pero bueno, acá nadie está abonado para siempre. El que se quiere ir, ¿qué se va a hacer? Hay amigos que me dolerían que se vayan, claro. Pero bueno, es así. Y las Stanleys comunes, esas que vende Easy Nev 1. Bueno, ya lo dije varias veces. Yo espero que en algún lugar Stanley esté fabricando, comercializando o vendiendo algo mejor de lo que conocemos acá, ¿no? Porque bueno, verdaderamente, si solamente hay de Stanley lo que comercializa Easy, estamos en un problema. Porque daría placer volver a la década del 90 y que todo sea de la calidad Worldmaster o los destornilladores amarillos y negros, las pinzas rojas o negras y amarillas. Panchejo va a encarar una restauración de un baño. Va a ser una... Y va a estar lindo para verlo, va a estar lindo para verlo. Yo digo siempre lo mismo, yo digo siempre lo mismo, comprendo lo que me comenta el amigo Gregorio, que estudió con un libro que venden en un puesto de diarios, pero no sé en qué momento pasó de ser un gil inoperante, tarado, que no sabía cambiar un cuerito, a un gil inoperante, tarado, experto en plomería. El día que me puedan explicar eso, cualquiera, cómo mutó de no saber cambiar un cuerito a hacer un baño, bueno, ahí hablamos. De hecho, yo hablé, en la casa de sanitario nos conocemos todos. O sea, hay un trasfondo que, bueno, no importa. Dejá que sea feliz. Tengo un juego de llaves ajustables que salen a la venta en Sprayet o algo así. Es Better Grip. Me suena haberla escuchado, pero no tengo referencia. Contanos vos cómo te fue con ese juego.
¿Qué opinás de las Pico Loro Rullman? Esa tienen botón para ajuste rápido. Yo tengo una y me anduvo bien. No la he utilizado. Ese tipo de pico del oro no lo utilizo para imprimir torque. O sea, en mecánica y en plomería generalmente le damos y le damos duro. Yo la uso para tareas más chetitas, tareas de electricidad. Eh, no es que se exige tanto. La Rullman que yo tengo me ha dado resultado. La de la línea Wattsford me ha dado resultado. Y la de la línea Rose me ha dado resultado. O sea, sin someterlas a una presión o a un torque elevado. No la he probado en esas condiciones. Gustavo TZ me pregunta si soy cuca. No, soy ser humano. Las Snap Grill Jonathan, exacto. El otro día me compré un martillo Stanley en el Easy y se me rompió. Terminé comprando un Bremen 600 milímetros de largo, muy bueno. 600 milímetros es un martillo interesante, es un martillo de voleo. Stanley está viniendo bien, por lo menos los formones. Los formones sí. Puede ser. Stanley ya obviamente no dejó de ser lo que fue y nada. Hay que buscar unidades y partidas. Por la cantidad de cromo vanadio, por la cantidad de cromo que se utiliza, por la aleación del material, cambian por un montón de cosas. Hay herramientas cromo vanadio, cromo molibdeno, también está la marca, un montón de factores que te hacen que si todas fueran de acero o de acero cromo vanadio, aumentan exponencialmente el precio. La pinza perro de presión yo la conocía toda la vida como pinza de fuerza. No, yo toda la vida la conocí como pinza de presión. La pinza de fuerza era la de caño. Yo la conocí así. Después, bueno, fue la sueca o la devenida en llave para caños. Tenía un profesor en el industrial, Daniel Loureiro, que era un pibito, estaba empezando en aquella época, pero bueno, tenía ideas, llamémosle, bastante eh, devenidas de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de alguna manera, y obligaba a que todos llamemos a las herramientas por su nombre. Recuerdo en mi caja de herramientas tener una francesita de 6 pulgadas que usaba para determinadas tareas y me dijo, Ilacqua, no se olvide nunca de esto. Cada tuerca debe tener su llave. Si es media, use media. Si es 13, use 13. Y esta es la llave de los boludos. Ideal para usted. Y la reagarró y la revolvió. Así. Me sentía como en mi casa. Digo, bueno, ya me había ido hacía un año de la casa de Antonio. Digo, bueno, acá me siento como en mi casa. Pero bueno, a muchos alumnos de aquella época lo sacó prácticamente del industrial ese profesor. No sé por qué comentaba esto. Ah, por el comentario de Garay, que cada herramienta tiene su nombre. Las francesas son las prusianas, la verdadera francesa es otra, bueno, y así un montón de cosas. Martín me pregunta qué opino de las herramientas Hamilton. Las pocas unidades que tengo, porque en un momento compré una Pico del Oro de 12 pulgadas, no me resultó del todo cómoda y desistí. Desistí por cuestiones de precio, pero tengo tubos, tengo mangos de fuerza, tengo destornilladores y llaves combinadas acodadas. Han dado buen resultado. Por ahí estaba la Garden o Harden, que podía darle, que no es la Gardex, es la Harden.
podía darle cierta batalla a Hamilton. Competía bastante bien y bueno, y si no por precio me quedaba con lo que es Bremen. Un martillo no, un mango de, bueno, un mango de fuerza sí, 60 centímetros es interesante. Gustavo Pasaro, Trooper y Petrus, es lo mismo, Petrus no, Pretul. Pretul es la segunda marca de Trooper. Al menos eso es lo que manejamos, la información que manejamos, que Pretul es la segunda marca de Trooper. Petrus es una marca que comercializa Easy, como línea jovista, llamémoslo. También están los tratamientos térmicos, exactamente. Y la falsedad de algunos chinos mentirosos. Tiene muy lindas cosas Pretul. Yo las pinzas, los alicates y los destornilladores que compré en última instancia me han dado buen resultado. Dos de los tres alicates los gasté, pero no que los rompí o se rompieron o fallaron, o se gastaron. O sea, uno desarrolla determinada cantidad de horas de trabajo, van perdiendo el filo. Uno lo va percibiendo, pero la herramienta sigue siendo operativa, porque imprime un poquito más de fuerza, bla, 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 pero los gasté, los llegué a gastar. Stanley me resultó mejor que tubos que Irimo. Usé un tubo de 10 milímetros, cabeza de un tornillo de 3 octavos, avanzaba, laburaba en la diferencia de la medida, Irimo se marcó, Stanley no. Bueno, sí, sí, lo que comenta Juan Llanes es que en los tubos le dio más resultado Stanley porque al trabajar en una medida menor a la del tubo no se marcó. Es una buena referencia. Quizás si el tubo hubiese sido más fiel, lo que te marca es la cabeza del bulón o la tuerca. Es una buena, es un buen parámetro para probarlo, sí, pero sí, en esencia son un poquito más duros. Eh, los Irimo a mí me dieron buen resultado en lo que fue el año 2008. Eran completamente distintas. Me acuerdo que en el otro vivo el amigo Miguel preguntaba cuántos modelos de llaves combinadas Irimo hay. Y yo había dicho que no menos de 6. Me acuerdo que más o menos dije ese número. Yo los conté en el taller, después de ese vivo, y tengo 5 modelos distintos. Uno muy igual a lo que era Williams. Yo me acuerdo de haber estado comprando en una ferretería herramientas Williams. Pido, porque compraba un día a las 6, las 7, otro día a las 13, otro día a las 11. Y un día le pido, dame una 17. Y me da una Irimo. En el momento, cuando llegué al taller la miro y era la misma llave, pero decía Irimo. Made in Argentina. Bueno, después le pregunté y me dice, no, estamos reemplazando, pero es lo mismo. Lo que dicen todos. No, es lo mismo, es exactamente igual. Una que, por ejemplo, pasó sin pena ni gloria es la Word Pro. Y a mí me ha dado resultado. A mí me ha dado resultado. ¿Qué opinás de la marca Total a la par de qué marca la compararías? Mirá, sacando la Santísima Trinidad, o sea, estamos hablando de Total, Inco y Entop, bueno, es obvia la comparación. Si hubiese otros modelos, porque la Pico del Oro, por ejemplo, es incomparable con cualquiera. Pero bueno, la Total se podría asemejar a una calidad Crossmaster. Cada una, o sea, tenemos francesas de distintos estilos, destornilladores de distintos estilos, pinzas de distintos estilos, pero me parece que se equivalen bastante con las Crossmaster. No me animaría a decir tanto una Stanley de la buena época, pero creo que a la Stanley, al menos de ahora, se podría asemejar.
no de la buena época. Si no, son más o menos en calidad simétrica con Crossmaster. Tampoco estoy diciendo Crossmaster. Herramientas Hyundai, conozco muy poco, pero la crítica es positiva. Ahora ya compré tubos en pulgadas. Y bueno, sí, todos empezamos así, Juan. ¿Qué va a hacer? Bienvenido Fernando Asame, que recién se conecta. Destornilladores Predu. Claro, NEP 1, tal cual lo que estás diciendo. Yo los compré porque me hacían acordar a los Stanley acrílicos que me han dado gran satisfacción allá por el año 2011, 2012, 2013, 2014. Fueron distintos juegos que he comprado, en principio tímidamente uno, después ya compré uno más completito y tengo de esos destornilladores, por ejemplo, planos de 3 octavos por 300 milímetros, o sea, un destornillador importante. Y el PH 3 por 200 en lo que es Philips. Estos yo los compré porque me hacían acordar a esos, salvando las distancias, porque si bien son unidades fieles y trabajan, no es exactamente lo mismo. Tano, ¿cómo estás? Estoy por comprarme un juego de herramientas básicas. Estoy entre Watford y Hadeberg. ¿Qué me recomendás? Depende qué unidad quieras. Hay una mejorcita, o sea, vas a encontrar unidades que te van a llevar, que te van a dejar más satisfecho en Hadeberg y otras unidades te van a dejar más satisfecho en Watford. Por ejemplo, en las francesas estándar, no estamos hablando de apertura grande y eso, son prácticamente lo mismo. No tienen juego, son económicas las dos. En Pico de Loros estamos hablando del segmento estándar, doble cremallera, 7 posiciones, no noté diferencia. En alicates, llamémosle pinza, pinza de punta, me gusta más Hadeberg. La línea que tiende a ser un poquito más profesional, la línea que tiende a ser un poquito más económica, gana Watford. Watford, la verdad que es una muy linda marca para comprar, por ejemplo, llave de caños, martillos, masas. La masa, y lamento no haber hecho ese contenido cuando le tuve que dar una viaba importante, pero muy importante, ameritaba llevar una más grande, yo la que tengo es de 1,5 kg, le recontradí para que tenga y guarde y no se marcó en absolutamente nada. Por ejemplo, si hubiese sido una masa de la Forja Quintana, de marca Azurra, se abollan y se marcan. No sé con qué acero están hechos, pero las herramientas de golpe de la marca Robust, Watford, Total, tienen una norma DIN, que no me acuerdo el número ahora, pero que bueno, obedecen a una determinada calidad de acero que no se marca ni se abolla. Yo tengo un sistema de rotación que lo incorporé de muy chico por ese tema, porque las masas se abollaban y se marcaban. En estas unidades no está pasando. No tengo una pregunta. ¿Limpiaste un buscapolo total? ¿Son herméticos contra la humedad? Los buscapolos total son lo más económico que vas a conseguir en buscapolos. No creo que midas tensión adentro del agua. La verdad no reparé en ese detalle. No creo que sean tan herméticos porque son herramientas verdaderamente económicas. De hecho están los 5 amarillos, los en top rojo y los verdecitos total. De todas maneras,
Fernando Same, Fernando querido, te recomiendo la punta de prueba. Con esa punta, con las puntas de prueba, podés probar línea, fase y trifásica. Es una herramienta interesante. El otro día vi un juego de tubos Watson, parecía bueno, están en una caja metálica. Sí, son buenos. Yo estoy viendo si los compro. Estoy viendo si los compro. Quiero salir de la toma de contacto de los tubos total para dedicarme a probar esos. De hecho, los de la línea Jadever de 1/4, que son los que yo llegué a comprar, porque bueno, tampoco voy a hacer una montaña de unidades para después no poder hacer una devolución tan fiel de las cosas. Son, son lindos, no son tubos de esos que vienen en la cajita que yo he mostrado y tengo y me ha dado resultado los de cajita negra. Bueno, son unidades hechas especialmente, ¿no? Son Jadever. Algún chino se tomó el trabajo de hacerlos para Jadever. Lo mismo que la llavecita de cricket de 1/4, que la que yo tengo, es precisa, es precisa. ¿Qué opina de la marca McCarthy, mi hijo? Antonino compró y la tiró a la basura. Claro, la tiró a la basura porque le gustaba ver el canal de Larry. Y bueno, nada. Yo la marca McCarthy en un momento había ido a Coto, perdón, había ido a Jumbo y vi las pinzas a plata de hoy, 1000 pesos, destornilladores por 300 pesos, un martillo por 1500 pesos, cosas así. La verdad que me parecía un regalo. Las compré 5 de cada uno y me han dado resultado. O sea, las 5 que compré, las 5 cortan. Pero bueno, no es un patrón de calidad que se mantengan todas las unidades. Ha fallado en varias ocasiones. En mi caso, por suerte no. Tampoco es que la uso todos los días. Destornilladores compré y algunos me dieron resultado y otros no. Los martillos, impecables. Los destornilladores WordPro van muy bien. Van muy bien. Yo tengo a ver, lo voy a ir a buscar. No lo había mostrado. No lo había mostrado, pero el otro día que vino el distribuidor, no el día que vino a traerme mi regalo de Navidad, o sea, mi autorregalo de Navidad, compré este PH3 para golpe, deja de ver. Y créanme que es una herramienta bastante interesante, bastante interesante. Un buen mango que invita al torque, la varilla hexagonal en 8 milímetros, con el famoso acero S2, la verdad. Yo que utilizo pH3 a veces, no con la asiduidad del pH2, pero el pH3 va muy bien. Y otra cosa que no había mostrado, y ahora voy a hacer un paréntesis para responderle a un amigo que obviamente no me acuerdo quién es, pero si está viendo, o si no después en algún videito. Esta es la de 12 pulgadas de apertura extra de Jadever, que el amigo Gregorio descubrió, confirmó una teoría que yo tenía, que esto es macizo debajo del grip. Me han criticado porque compré la de 8, la de 10, la de 12, Jadever, y en un video yo muestro la de 6 en top. Bueno, ¿qué pasó? Ese día yo le había encargado al distribuidor la de 8 y la de 10. Cuando vino acá a mi casa, fuimos al baúl del auto y me mostró las de total y me mostró las de en top. Hay una diferencia de precio, que no era el problema. O sea, pero yo quería seguir probando unidades Jadever.
La de total, o sea, tenía para venderme en ese momento 8 y 10 pulgadas. Las de total, si bien venían con este sistema, así con este grip, con esta empuñadura, habrían estándar. O sea, la de 12 pulgadas habría 34, la de 10 habría 30, la de 8 habría 26 y la de 6 pulgadas habría 19. Es una línea anterior. Una línea posterior de este modelo de herramientas ya viene con los rebajes característicos. Vieron que vienen con unos rebajes acá, tipo, soy mala, como que la francesa dice soy mala. Bueno, esas sí ya abren como estas. Pero ¿qué pasa? No le quedaba de 6 pulgadas ja de ver. Entonces me compré la de 6 pulgadas en top. Bueno, tengo que comprar la de 6 para completar el juego y si ya se me volasen todos los patitos, me compro todas las que faltan en top, que ya es una orgía de francesas. Pero bueno, en algún momento, en algún video mostré la importancia de una llave corta con gran apertura. De 6 pulgadas que abra 25 es interesante. Destornilladores Stanley amarillos y negros tengo juegos de la década del 90. Espectaculares. Los compré en Casa Patania, repuesto Fiat. Cobursa. Herramientas HIT, Hedore Dowidat. Bueno, en base a esas herramientas nació el canal. En Dowidat, en SICK, Raselli, Inafor. Ya vamos a hacer videos sobre eso. Es normal juego en la llave Irimo. Si estamos hablando de la francesa, sí. Hay una camada que vienen con juego. Brian, querido, buenas noches. Dale, ningún problema. Bienvenido igual. Bienvenido igual. Gracias por estar. McCarthy canta bien. Toca la... Claro, tal cual. Los acrílicos de goma decís, acrílico amarillo y goma gris por arriba. No, son acrílicos netamente acrílicos. Vienen acrílico con acrílico rojo los planos, con acrílico azul los Philips. Los destornilladores Felo Mango Negro, sí, espectacular. Estoy en tratativas de conseguir algunas herramientas de esa época, Celestal, que no son mis favoritos. Era lo que se aspiraba en la década del 90 como una buena opción frente a los Baco Verde, pero bueno, no terminaron siendo tan buenos. Lo que hay dando vueltas no es bueno, no es bueno. Sí, los verde oscuro, cromo vanadio molibdeno, esos son buenos. Yo de hecho tengo una línea más económica que la deben haber comprado 4 personas y en esas estoy yo, que son como negros completamente, dice Celestal, pero no tiene demasiada estética. Después los voy a mostrar, ya los debo haber mostrado. Querido Antonio, bienvenido. Tano, publicación de Twitter, la llave de 350 pesos, imagínate, ayer para acá. No, sí, no, Brian, no. No son herramientas que aspiramos a mostrar en el canal. No, la verdad que acá son herramientas que puede acceder cualquier muchacho que está empezando, cualquier persona que cobra un anticipo, le faltan las herramientas y agarra un porcentaje de ese anticipo y se compra las herramientas y se pone a trabajar. O sea, es imposible comprar esa herramienta. Imagínense la guita que tiene Larry en llaves, en pinzas, calculable. 350.000 mangos no la compro ni loco. Yo ya lo comenté en una parte del vivo, pero creo que en todas las unidades Watford que yo compré, y hay algunas que no mostré porque me gustaron y compré 2 veces,
Creo que no gasté esa plata en todas las unidades, inclusive con los bolsos. Y Jadever debo haber comprado esa misma cantidad también. Jadever es un poquito más cara en cuanto a economía y compré más unidades. Por ejemplo, este estilo de francesas en Watford no lo encontré. No sé si está. La masa en top resultó buena, dice Miguel. Sí, debe ser igual, debe ser el mismo acero que la total. Y a la total, mirá que le di, ¿eh? Muchas gracias, Tano. Bueno, gracias. Los Santoro con botón roscado. Yo tengo Buscapolo Santoro, ¿eh? Tengo varios y no sé si son herméticos del todo. Santoro verde, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Ese podría ser. Los Celestal de aquella época me parece que sí, eran herméticos. Saludos amigos. Electricista, plomero, voy empezando a darme un trabajo. Y he seguido sus consejos. Comprado herramientas 5 total y ahora no hago buenas cosas. Bueno, Antonio, me das una alegría. Me das una alegría. Hola, Siciliano, ¿probaste alguna herramienta Yato? No, la verdad que no. La verdad que no, no te voy a mentir. No las he probado. Veremos el año que viene. Después de algunas que tengo pendientes. Cobursan. El PJ3, ¿cómo sabe? Sí, olvídate, mirá. Ya se te volarán los patitos. Sí, se puede. No es que se volaron, no los tengo en línea. Y a veces alguno se tropieza y hace tropezar a otro y así es todo. Esas son las llaves largas de mayor apertura. Claro, estas son las llaves largas de mayor apertura. Voy a agarrar algo para liberarla del precinto porque es mía. Esta es de 12 pulgadas, debería tener una apertura máxima de 34, que es lo estándar, y estamos en una apertura de 40, que es hasta donde permite la escala. Podríamos abrir un poquito más, pero es hasta 40. Y del otro lado tenemos la particularidad que no se va a apreciar, pero viene la escala graduada en pulgadas, que llega hasta 1,5 pulgadas, 38. Pero es imponente, ¿eh? Hay que tenerla en la mano para darse cuenta de determinadas cosas. Si no, parece una más del montón. El juego es este. No lo veo mal. No lo veo mal. Estamos hablando del juego de Irimo, imagínense. Le di. En la ferretería de mi barrio, la Pico del Oro Sony está en el. Si es la, Gustavo, si es la de cremallera simple, es muy similar a la Irimo de cremallera simple, por ende a la 224 de Baco, salvando las distancias. Cremallera simple, lo que tiene que en plomería, para lo que es ajuste de caños, no te va a servir, sí, quizás para desarmar vástagos, desarmar griferías, algún flexible. Por ejemplo, para los flexibles la 223 es hermosa, va muy bien, entra en cualquier lado. Está bien, estamos hablando de sacar una tuerca hexagonal con una pico del oro, pero viste que los lugares son escuetos detrás de los bidets, cuando están contra la pared. Hay veces que quieren respetar la línea del inodoro y dejan 10 centímetros y te entra cualquier cosa, pero si me preguntas por la Sony de cremallera simple, no sé si se acuerdan que yo la tuve que cambiar. La garantía Sony accionó al toque y al toque me mandó otra. Así nomás. Era cara, era una herramienta cara. Los destornilladores Felo Mango Rojo actuales hay que ver. Hay que ver.
yo le noto un parecido a los del abuelo. O sea, puede no tener nada que ver, obviamente. Felo es Felo, el abuelo es nadie. Pero me da la impresión para qué lado va la cosa. Son percepciones de tantos años con las herramientas. Que a veces por ahí son equivocadas, pero bueno, yo me dejo llevar por el instinto. No tengo destornilladores plano celestal con letra dorada, con varilla bien acanalada. Esos son los afilables. Son los afilables. Me llama la atención la letra dorada. Yo los afilables que tengo de celestal son rojos. Los de letra negra eran como una edición media especial que habían salido y venían de A6, me acuerdo, una cosa así. Estamos hablando de la década del 90. También estaban los de electricista, que venían forrados, obviamente. Vi una propaganda acá en YouTube de un estriado cortado a la mitad, con dos tornillos para expandir roscas partidas. Sí, sí, yo también lo vi. Eso, bueno, es una herramienta que, acorde a la necesidad, han ido fabricando herramientas y muchos dicen cómo no se les ocurrió antes. Pero bueno, eso ya lo hacíamos con otro tipo de cosas. Era cuestión de trabar y morder y girar al mismo tiempo. Hemos desarrollado alguna herramientita que por ahí en algunos lugares daba resultado, en otros no. La mayoría de las veces que tuve que sacar flexibles cortados dentro de pilares, los he sacado a la antigua escuela, haciéndole cortes con una sierrita y con un golpecito, con un cincelcito, pim, devoraba el pedazo y lo sacaba. Pero sí, es una herramienta muy interesante la que mencionás, Cobus. Los destornilladores Felo de mango azul, los que tengo en el taller, mañana los puedo mostrar. Tienen el uso de taller y están como cuando los compré. Querido Ricardo Abelluto, bueno, muchas gracias por venir. Gracias por estar. Claro, claro, claro. Están, es cuestión de ir con menos peso, pero bueno, viste cómo es. Llevas dos, tres, eh, depende del uso. Yo, la cualidad que le encontré a este tipo de francesas es que en lugares escuetos te abre grande y podés trabajar cómodo. Y vienen como calculadas para aguantar ese torque extra. Por ejemplo, teníamos antes las Stanley Fat Max, que si vos las mirás, aguantan verdaderamente la medida siguiente. Me gusta su canal porque va orientando a las personas como yo que nos vamos empezando en el trabajo. Muchas gracias. La idea del canal es esa. Es un grupo de amigos, somos un grupo de amigos que charlamos sobre determinados temas. Acá hay gente con mucha experiencia que por ahí, por no tener un canal de YouTube, no tienen un lugar. Comentaron en otros canales, los han silenciado por saber más que el anfitrión. Yo la verdad eso no lo comparto. Acá he logrado armarme de colaboradores como querido Miguel y como querido Gregorio, que bueno, verdaderamente Miguel es impecable técnicamente. Gregorio no acepta que uno lo tome como profesional, pero hace sus aportes muy acertados y además maneja el sarcasmo y la ironía como nadie. Así que bueno, la verdad que estoy más que contento que se haya incorporado en esta temporada este trío. Si fuese un programa, seríamos Dolina, Barton y Dorio. Barton no, porque se llama Patricio, pero seríamos Dolina, Gillespie y Dorio. Ahí está. Sí, para los flexibles va muy bien la Havercourt. Pablo Lima, querido.
¿Para qué sirve la bochita de la cinta de tapacaños del agujero? La verdad no sirve para nada. Sirve para pegarle al tapón y empujarlo, pero no, no sirve la cinta del abuelo. Directamente no, no la compres. Cromo molibdeno. Sí, eran de esa época, cuando el molibdeno se podía todavía utilizar en la herramienta. Los felos de ahora no sé, yo los que compré en su momento me han dado buen resultado. Con el mismo estilo de mango que el Celestal. Que Celestal siempre copió a Felo, la verdad es eso. Claro, querido. Gregorio Gumí. Muy buena la francesa. Sí, coincido. La verdad que me han dado muy buenos resultados. Mi viejo tenía una francesa que la quijada se daba vuelta y tenía un... Sí, esas son muy comunes de ver en la línea Baco. Sirven para apretar piezas redondas, aunque te parezca mentira. No la tengo porque no me gusta, pero dan buenos resultados. La he probado y dan buen resultado. O sea, ¿a qué le llamo buen resultado? Que te permite apretar, aunque no lo creas, un caño redondo lo puedes apretar con una francesa. Le das al gusanito, sacás, girás y vuelve a trabajar como una francesa. Sí, Francisco, hay una... Justamente lo hablaba con Miguel el otro día, hay una camada de Robust que ha venido con mucho juego y una camada de Silver Shadow que no tiene juego. Eh, pero bueno, qué sé yo. Yo las Robust que tengo no tienen juego, pero he dejado pasar otras camadas que parecían un sonajero. A veces engaña un poco el blister que trae, vienen cerrado y bueno, si uno no está pillo, se las come. Es así. Saludos a Venezuela. Me alegra que anden un poco mejor. Si bien este canal no aborda determinados temas, pero bueno, sé que no la han pasado bien. Claro, depende de la cámara. Tengo otras herramientas. Sí, sí, yo soy bastante fanático de Robust. Tengo la bronca contra Easy, porque no es una herramienta que uno va a la ferretería y la compra. Lo digo siempre porque soy un tipo, primero, reiterativo y de convicciones. Easy cuando quiere valen 5 pesos, cuando quiere vale 100. Y no está bueno, porque son unidades buenas que se podrían comprar a un precio lógico, pero bueno, es así. Coincido con Martín Cortese, las francesas, pinzas y pico del oro Metz tienen la misma calidad que siempre. Lo que no veo tan bueno son los destornilladores. Son un genérico un poquito más elaborado. Compré una de 10 pulgadas Robust de las reversibles y todavía no la he castigado para saber si se la bancan. Bueno, esperamos el testimonio, a ver qué tal va. Si querés, hacete un videíto y mandámelo y lo subo. Me gustaría ver cómo se la banca. Ahora están haciendo. Los destornilladores Rose que tengo los terminé usando para revolver la pintura. Los nuevos se ven mucho mejor, más ordenados. Sí, sí, hay varias épocas de destornilladores Robust, varios modelos. Eh, yo tengo unos grises con azul, eh, con el tipo perita, que todos conocemos como el tipo perita, y van bien, o sea, siguen trabajando. Pero hay unos muy similares a la anatomía de un destornillador de la década del 40 que por ahí no me dejaron tan satisfecho. Pero, Patricio.
Para los que preguntan sobre mi autorregalo, todavía no lo he usado. Lo tengo ahí a la espera. Va a salir a la cancha todo junto. Los destornilladores UFC de varilla se a la forma de la perita. Ese es el tema. Ese es el tema. Hay que acostumbrarse. Si bien no somos manos de manteca, pero por ahí uno está más acostumbrado a otra. Yo le llamo anatomía, otros dicen ergonomía o morfología. Yo le he escrito en Instagram y no responde. Me gustaría pertenecer a su comunidad. Antonio, querido, sí, te voy a aceptar. El tema es que el Instagram, comprenderás que si bien soy un canal chiquito, somos un canal chiquito, gracias a Dios o a quien mande, cuento con la asistencia de Miguel y Gregorio, que me ayudan a responder gran parte de los comentarios, porque se juntan muchos, aunque somos un canal chiquito, pero y lo que es Instagram me ocupo yo y lo que es Facebook me ocupo yo. Pero a veces en el día se complica. Tendría que agarrar un día, responder todo. Me ha pasado, como he dicho en algún video, que me mandan un mensaje, 2 mensajes, y cuando voy a responder ya estoy bloqueado. Claro, dicen, ¿quién se cree que es? Es cuestión de tiempo a veces. Pero no le faltaría el respeto a nadie dejándolo sin una respuesta. Lo mismo que a las personas que me consultan por cuestiones técnicas, no tengo ningún problema en el asesoramiento. Lo que yo no hago es trabajos para gente del canal. Me han escrito, no les digo hasta el cansancio, pero no menos de 15 personas con corte de suministro de servicio de gas. Les explico todo, como ya he hecho en varios videos, y me dicen, bueno, ¿cuándo venís a hacer el trabajo? No, yo no hago trabajos para la gente del canal. Llamen a un profesional, a un gasista matriculado de su confianza, y seguramente les va a reproducir lo que yo les estoy diciendo. Los puedo asesorar sobre costos básicos, porque las manos de obra sobre lo que es las cuestiones técnicas o la puesta a reglamento de una instalación son muy particulares de cada uno. A veces cobrarle 10 a uno es barato y cobrarle 5 a otro es caro. Entonces eso lo manejamos en forma particular. ¿Qué es mejor? ¿Una caja de herramientas tipo la Stanley Racing o una caja para encaje? A ver si entiendo tu pregunta. ¿Vos te referís a una caja que venga con surtido de herramientas o una caja netamente con tubos? Yo tengo la Stanley Racing y la verdad no me ha dado demasiadas satisfacciones. Tengo armada por mí la caja SFI, herramientas que trabajan, y la verdad la uso todos los días. Y la Stanley Racing no, porque es un surtido. Básicamente la Stanley Racing es 3 juegos de tubos. Listo. Ahí tenés todo para sacar una tapa de cilindro, desarmar un tren delantero. Pero hay un montón de otras cosas que no te da la posibilidad de hacer, como una caja que vos hayas elegido las unidades. Tano, ¿te harías un viaje de unos cuantos kilómetros en moto, tipo hasta la costa, con todos los 5.000? Sí, totalmente, está pensado. Está pensado, Cobursa. Tenía ganas de ir hasta San Clemente, que si bien no es lejos, he ido 30 veces, 40. Tenía ganas de ir. Tenía ganas de ir y filmar todo. O sea, vieron que yo para filmar y hablar no tengo problema. Me gustaría hacerlo. Es tiempo. A mí me condiciona mucho el ser un padre presente, y mis hijas todavía están en una edad que extrañan a papá. Ahora cuando papá ya no pase a ser importante porque llegan los noviecitos y ese tipo de cosas, papá va a hacer todo lo que tiene ganas de hacer. Aclará que respondemos con nuestras propias cuentas y no manejamos. No, obviamente, Miguel querido, no.
Cada respuesta que hay de Miguel y de Gregorio están con las respuestas de Miguel y de Gregorio. O sea, con sus nombres, su foto de perfil y nada, son suscriptores del canal que se ha generado una amistad y sería el equipo de trabajo ideal para mí. O sea, para realizar un trabajo en obra, para realizar un proyecto en YouTube, en las redes, como le quieran llamar, para mí son muy buenos parteneres, sería la, la, la palabra. Hay que armar un juego de tubos de a uno, es lo más divertido. Sí, sí, tal cual, como nació la caja SFI, herramientas que trabajan. Un día compraba el 13, sin obedecer a un patrón, sin obedecer a una marca, sin obedecer a nada. Un ta. Bueno, de 6 a 32 y de un cuarto a 1 a 3:16. Vamos en caravana. Sí, estaría bárbaro. Bueno, yo cuando armé la caja SFI me quedó el juego completo y se ve que en algún momento repetí y repetí y repetí y me faltan pocas unidades para formar otro surtido que ya se van pasando un poco digamos, de cantidad de unidades, pero vieron cómo es, los tubos se usan, se usan. NEV1, ¿qué se te dio por hacer contenido en las redes? Mirá, yo hasta el año 2013, 13, era un tipo que tenía un Nokia 1100. Mensaje de texto, pleno auge del BlackBerry, tenía una pareja que era periodista, o es periodista, no sé. Estaba pleno BlackBerry, WhatsApp, había empezado a nacer el WhatsApp. Yo con mi Nokia 1100, que tenía una linterna, lo podías pisar con el auto. Me ha pasado de dar marcha atrás en el taller con un auto, pisarlo, está bien, había un pequeño pocito, y que no le pase nada al tipo. Bueno, estaba en el gimnasio de mi hermano, prácticamente mi hermano. Yo digo que somos hermanos de otros padres. Que es el muchacho este que cuento de los Dragon Ball. Y me dice, Tano, no puede ser que no se te encuentre para invitarte a comer un asado, no puede ser, porque mandame mensaje de texto, ya no se usa el mensaje de texto, tenés que tener Facebook, comprarte un teléfono, esto, lo otro. Bueno, dale, qué sé yo, sí, me notaba que estaba un poco desayornado a lo que es la tecnología. Decidí comprarme un primer celular con cámara, por ende me abrió una cuenta de Facebook, ahí en el mismo acto me la abrió él, y me empezó a entusiasmar y empecé a subir contenido, empecé a subir... Se puso lindo. Había muchas fotos de los viajes, de las restauraciones de las coupé, de los trabajos míos. Había muchas fotos de papel pasada o sea, sacándole una foto y subiéndola. Bueno, tuve el problema que tuve con la madre de mis hijas, que tenía problemas de celos, nada, me hackeó el Facebook, perdí esa cuenta, nació esta cuenta eh, mía, que yo ya venía viendo que se podía suscitar ese problema, entonces yo iba tratando de pasar de a 30 fotos, que era lo que me permitía en ese momento, pasar 30 fotos en las noches de insomnio de una cuenta a la otra. Bueno, cuando pasó todo el problema había recuperado un 50% de lo que tenía. Después empecé a subir un poquito el día a día, después empecé a hacer con fotos el antes, el durante y el después de un trabajo. Empecé a hacer las herramientas utilizadas, después me animé a hacer algún video cortito, porque costaba un montón que se suba, mis celulares nunca fueron del todo buenos. Y después ya me dije, bueno, un día tenía TikTok, digo, vamos a empezar a subir a YouTube, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, desde ese momento hasta ahora vengo mostrando el día a día de la vida de un técnico, con los aciertos, los errores y todo.
Mi canal no podía estar orientado a otra cosa que no sean las cuestiones técnicas y las herramientas. Eso es lo que se me dio. Muchos me dijeron te dio el viejazo, pero otros, como Carolina, me apoyó desde el primer momento, me dijo, dale para adelante, si te hace bien, hacelo. Bueno, dale, listo. Si salimos en caravana, lleva a las 7:50, te perdemos a 200 metros. Sí, 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 gatilla lindo esa, sí, gatilla lindo. No, sería para ir con la IL 200 o con la Zanela Chinarda. Lo que pasa que tenemos que ir a 80, más no podemos ir. Yo tengo casi 3 juegos de herramientas listos para trabajar. Ahora cambio una caja de uso diario y me siento totalmente perdido. Sí, es lo que nos pasa a todos. Podés tener 25 destornilladores, no llevaste el tuyo, si tenés 25 y no llevaste el que usás todos los días, te sentís raro. Me pasa. Tano, hizo este año árbol de Navidad. Me acordé a último momento, mirá, para que veas que no te miento. Pensaba hacer el clásico árbol de Navidad, pero bueno, nada. Se me pasó la fecha, después dije lo armo para poner el regalo del día de Navidad y después no lo hice porque ya no encontré cosas de Navidad, no encontré lucecita, no encontré nada. Dije, bueno, por este año nos quedamos sin arbolito. Pero muy bueno el comentario porque verdaderamente son todos detalles que lo tenía preparado para armarlo. Iba a armar el árbol de Navidad, todo, pero bueno. Consulta, ¿hay algo para cubrir los caños que sea más económico que la cinta aluminizada? Poliguard protege. No, yo lo que hago, querido Gustavo, es pintarlos con pintura sintética. Si estamos hablando de caños polipropileno o los de Aqua System, yo lo que hago es pintarlos. Es el mismo efecto, es como se trabajaba en la antigua escuela. Y en la antigua escuela me refiero a este tipo de trabajos, cañerías exteriores. Están los que lo encintan todo y bla, bla, bla. Yo los pinto. Si los presupuestos ameritan, lo encinto. Pero me siento mucho más cómodo pintándolos. Blanco, sintético, brillante, le protege la vida útil como cualquier cinta. Bueno, ahí el amigo Miguel comentó lo mismo. Yo al trabajar en talleres diferentes muchas veces se pierde algo. Me hago mala sangre y muchas veces me despierto recordando donde lo dejé. A mí me ha pasado, Cobursa querido, me ha pasado de perder una herramienta, no darme cuenta y recordarla en la noche, en el último instante antes de dormir y ya despabilarme y decir dónde quedó esta herramienta, qué pasó que no la vi. Y si tengo la suerte de tener el bolso que usé, el bolso, la caja, bueno, el bolso es últimamente ahora, en mi casa acá, me levanto y la busco. Y hasta que no la veo no me voy a dormir tranquilo. Son locuras, yo entiendo que son locuras, pero bueno. Bueno, el técnico X comenta que también esmalte sintético blanco, muy bien. Ricardo Villuto, antes hablo de formones Stanley. El problema es que están fabricando herramientas con mal revenido y lo sacan de poco filo. Y así la línea se raja. Sí, tal cual como dice el amigo Ricardo. Es así. Técnico X, muchas gracias. Es un trabajo que me da placer hacerlo y bastante bien. Muy bien. Tano, ¿cómo te llevas con el afilado? ¿Formones, cuchillos, destornilladores planos? Los destornilladores, vamos por parte porque es interesante la pregunta de Brian. Los destornilladores, soy de la idea que si hay que afilarlos,
ya estamos en problemas. Ya estamos en problemas. Cuchillos logro que corten muy bien. Logro un buen filo. Uso piedra a la antigua, piedra de asentar, piedra que hago yo, o sea, grano grueso, grano fino. Todos sabemos cómo se hace, o bueno, la gran mayoría que estuvimos en la escuela técnica hemos tenido que hacer la piedra de asentar, la piedra de afilar. Los formones, tengo algunos, saben que la carpintería no es mi fuerte, pero producto de los trabajos en domicilios hay que tener, los afilo a un determinado ángulo. Después, bueno, lo que es mechas, tengo mi sistema, afilo también a distintos ángulos para distintos materiales. Y es paciencia, paciencia. Generalmente las que afilo con la moladora de banco o la piedra son las mechas. Después cualquier otra herramienta que uno afile con piedra de banco, amoladora, tiende a destemplarse. Me han visto muchos videos afilar cortafierros con la moladora. Pero bueno, uno está picando hormigón o se cruzó una viga y se melló todo y hay que seguir, hay que seguir. No puedo dejar de laburar, venir al taller y afilarlo. Entonces le mando amoladora. Eh, Siguen obedeciendo. ¿Se destemplan? Sí, claro que se destemplan. Pero bueno, el correcto afilado es con piedra, piedra de asentar y paciencia, sobre todas las cosas. Querido Federay, un saludo grande. Las mechas las afilo con la moladora de banco, con distintos ángulos para distintos materiales. Aparentemente el técnico X sí, no me lo imaginaba así físicamente, la verdad no me lo imaginaba así físicamente, pero bueno, es un tipo mirá, pero mirá bien si vas a mirar. ¿Qué tal es la calidad de llaves? La caño sueca marca Metz. Es muy parecida a la de la marca Rowe. Es muy parecida a la de la marca Rowe. Vas a notar que el dentado se gasta, pero te va a seguir trabajando y va a seguir siendo fiel. Lo mismo que podría pasar con la Crossmaster o la Bremen, que tiene una presencia muy parecida a una 142, para que te ubiques. Yo hablo de estas herramientas con mucha autoridad. Con la autoridad que por ahí me compete o que me da el haberlas, el tenerlas, poder mostrarlas y haberlas usado. No es que, o sea, cuando me tiran una herramienta que no conozco, lo digo, no la he probado, me gustaría conocer tu experiencia. Si no, parece que uno es Larry Tools. Buenas noches, Fede. Si te estás yendo a descansar, gracias por haber estado. Si estás viniendo, bienvenido al fogón. No me digan que está todo re mal. Yo estaba re contento que iba bien y hay 3 minutos entre una cosa y otra, o es porque yo hago muy largas las exposiciones. La verdad que me estoy a punto de deprimirme. Ya me agarró el bajón anticipado. Pensé que veníamos bien. Tengo el Wi-Fi ATR ahí y nada, y tengo otro más ahí. Tengo dos Wi-Fi y no puedo creer. El Tano va lento.
No, lo que pasa es que yo voy leyendo porque no quiero que de un momento se disparan los comentarios. Por ejemplo, ahí apareció Brian. Sería bueno que Larry mande alguna y la señora despechada empiece a vender herramientas de Larry a dos. Sí, sí, desconozco su estado, desconozco su estado sentimental. Seguramente un tipo tan bueno debe tener esposa, qué sé yo. No, yo en temas personales no me meto. De hecho, ya que estamos hablando de eso, liberé que tenía resubidas unas pruebas que yo había hecho hace unos 6 meses, cuando estaba recaliente, porque es la verdad, estaba recaliente con Larry, porque me habían llegado versiones que serán comprobables o no, ya lo veremos, donde haya que verlo. Y yo me había tomado el trabajo de hacer las pruebas absurdas. Yo ese contenido lo subí, lo mostré y lo subí de nuevo, porque como dije, hay contenido que me gusta tenerlo guardado en privado, porque no lo voy a poder replicar 2 veces, o quizás sí, pero haría un, un sentimiento o una emoción que en el momento no tengo y no va a salir igual. Y lo liberé y tuvo bastante aceptación. O sea, quedó más o menos demostrado lo que yo quiero decir, eh, lo del envejecimiento acelerado y que lo que yo quería decir básicamente, lo que pasa que bueno, al uno no ser cheto, ser medio bruto, no se entiende. Lo que yo quería decir es que si vos estás probando una pico del oro Baco, una pico del oro Bremen y una pico del oro Nipex y las tres te arrojan los mismos resultados, o la vara que estás usando está muy baja o te conviene comprarte la más barata porque es exactamente igual. Eso es lo que yo quería decir y eso es lo que yo demostré en mis pruebas. El público se renueva, dijo Mirta Tano. Yo no había visto esas pruebas, me gustó el desempeño de la francesa. Claro, yo busqué 3 segmentos. La mejor que yo considero, la 72 creo que usé de Baco, la total, que era una calidad intermedia, y una genérica. Y me acuerdo cuando fue en su momento ese video, dijeron, ¿cómo se la banca esa genérica? Le metiste 1 metro de caño de 1 pulgada y créanme que verdaderamente la morsa a los tornillos grado 5 de dureza se los comía y los recontrapretaba y la recontradaba y se los comía. O sea, la francesa se la rebancó. Confuso, te importa. Tal cual. La funden para... Tal cual. O la funden para hacer dulce. En ninguna se tiene ya de impacto. Por supuesto que no, Larry. Te doy la bienvenida y te digo que en ninguna prueba usé una llave de impacto porque me parecía una pavada. De hecho, tengo el testimonio de un pibe que intentó hacer la misma prueba que vos y se quedó con una pico del oro nueva, completamente gastada, con todo nuevo, los grips nuevos, la cremallera nueva, pero sin dientes, porque se quiso hacer el yo le doy con la de impacto. Mi suegro partió en menos de 24 horas, todas las posiciones estaban vendidas cuando fue todo. Sí, eso yo lo sostengo, Martín. Obviamente, el tesoro de uno es la basura de otros. El que siga después va a decir, mira, mira lo que... Como yo he contado del viejo Emilio. El viejo Emilio era un cliente que atesoraba su pequeño banquito de... Pequeño para lo que tenemos nosotros. Pequeño banquito de herramientas con sus 6 destornilladores, 2 francesas, 3 pinzas. Y para él eran tesoros y disfrutaba cada vez que me llamaba para hacer algo y me mostraba y me iba llevando como para allá y a mí me gustaba ver
las herramientas. Lo que pasa es que la ves una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ya te sabes la historia. Pero para el tipo era su tesoro. Heredaron la casa a los sobrinos, lo tiraron a la mierda. La tiraron, chao, con todo. La gente paraba el auto y se metía en el volquete a sacar las cosas. Porque hicieron lo mismo con la pilcha, con los platos, con todo. Yo en testamento quiero que me gente... Sí, no sé, pues, coincido con vos, Cobursa, pero no sé por qué no entierran a la gente con algo que le guste. Eh, Cuando hubo que enterrar a Antonio, prácticamente no lo querían enterrar ni con el reloj. No sé por qué. Yo me gustaría que me entierren con algunas herramientas. Estaría bueno. Sobre todo por si no fenecí y poder salir. Me agarra la catalepsia, esa. El amigo Gregorio puede aclarar de esto. Bueno, lástima que está de vacaciones. Pero estaría leyendo un video sobre catalepsia que le pasó a una paisana de mi vieja, que le agarró catalepsia, la enterraron viva. El cuidador del cementerio escuchó gritos. A la mañana levantaron la tumba y estaba la vieja toda arañada y de espalda, dada vuelta dentro del jonca. La verdad que eso de enterrarnos con alguna herramienta está bueno. Olvídate. Debo pesar el doble que la... En Argentina no podés testear, es todo por ley, solo podés un pequeño porcentaje. A mí la genérica medio doblada me salvó de un caño. A mí la genérica medio doblada me salvó de un caño de bajada de una pulgada galvanizado del tanque que estaba pegado por óxido. La bulis se iba a partir como que la genérica. Hay veces que da más resultados llaves genéricas. A mí me han dado excelentes resultados siempre las genéricas. Hay que saberlas elegir. Eh, yo con las genéricas tuve, tuve buen éxito. O sea, hay que tomar algunos patrones. Siempre comparar no menos de dos unidades cuando se trata de genéricas y buscar de esas tres la mejor. Si las tres tienen la misma falencia, ya es un factor común en la unidad. Entonces por ahí conviene no comprarlas. Por ejemplo, la pinza de punta LG Tools y el alicate LG Tools, yo busqué las dos, porque de las pinzas después compré la otra y me salieron las dos buenas. El alicate tenía un poquito de luz, pero era una pequeña astilla o una pequeña escoria que había quedado entre, digamos, las dos palancas y los filos no se tocaban. Ahí, bueno, la limpié y andaba perfecto. Cobursa. Tenés que hacer un testamento con un escribano y alguien te tiene que encargarse de eso. Se respete. Claro, bueno, así. Habría que hacer algo. También todo tipo de papeles se puede hacer en una escribanía. Sería raro pedir que me entierren con las herramientas. Y bueno, que la cabeza de los tornillos estén para el lado de adentro. En Argentina no vale el testamento. Eso lo tendría que hablar con el abogado que se ocupa de los temas míos. Eh, pero me parece que vos podés testar una cantidad determinada de bienes, porque bueno, uno, si bien piensa seguir un rato largo, pero no la tenemos comprada ninguno. Yo estuve hablando algo porque, bueno, quiero evitar quilombos a futuro de mis hijas y qué sé yo, y uno puede testar un determinado porcentaje. Después ya son herederos forzosos, creo,
obviamente todo sería para mis hijas. Lo que pasa que yo cuando tenía diferencias con la madre, tenía miedo de qué podía pasar si caía lo poco o mucho que hice eh, en manos de la madre antes de que mis hijas cumplan 18 años. Bueno, nada, pero son internas. Y el abogado me había explicado que sí, que se hace, pero hay que poner un tercero de extrema confianza, que vele por los intereses. Y no me gustaría estar en los pantalones de ese tercero o esa tercer persona si tiene que confrontar con la madre de mis hijos. Ustedes vieron que la fruta no cae muy lejos del árbol. Una barreta, vaya, hasta el 10% de tus bienes son destinados como vos quieras. Ah, bueno, es bueno saberlo. Antonino tuvo catalepsia y se despertó en el velorio. ¡Qué macana! ¿Qué se había pasado con el Alplax? Igual las herramientas no son bienes registrables, no son inmuebles o embarcaciones. No, no, son propiedad mueble, son del que las posee. Triste, pero es así. Después a los días se murió, qué zarpa. Depende del trabajo que te toque. Si son parte de un taller, son registrables. Eso la verdad que habría que verlo, sí. Sí, yo pienso que sí. Por eso usted pudo heredar el padre más. No, Gustavo, querido, gracias a vos por preguntar. Donen en vida. Sí. ¿Tenés animales, Tano? Sí, tengo una perrita que heredé de Alicia, mi madre biológica, llamémosle, como estaba contando al principio del vivo. Bueno, todos saben mi historia, me crié con mi abuela, la madre de ella, pero me ocupé de Alicia, que era como una hermana mayor, hasta el último día de su vida. Y tenía una perrita, una especie de caniche, pero no de los chiquititos, un caniche medio vagabundo. Y se ha hecho gran compañera. Mi hermana prometió que se la llevaba, después que no podía, después que le aguante. Y bueno, cuando ya la vino a buscar, le digo, pará, ya pasaron 6 meses, la perra ya se acostumbró, se aquerenció, está cómodo, yo estoy cómodo con la perra, o sea, me entero cuando viene alguien, pues no tengo timbre, o sea, tengo, pero se rompió y no lo arreglé, pues no me gusta que toquen timbre. Cuando ladra de una manera, sé que llegó la comida. Se viene sola al taller, o sea, se va sola al taller. Yo a veces llego al taller, yo estoy a 4 cuadras, mi casa está a 4 cuadras del taller. Cuando yo me voy a la mañana, a veces me voy directamente al trabajo. Si tengo las herramientas, las pongo en la moto y me voy. La perra cuando llego me está esperando en el taller. Ahí se acuesta arriba del aceite. Bueno, es una bola de grasa la perra. Pero sí, tengo la perra. Pero lo que a mí me gustaría tener, y no voy a tardar en conseguirlo, son tortugas y gallinas. Aunque no lo crean. La gata, sí, muy bien. Mirá qué buena memoria. La gata estuvo un tiempo viviendo acá porque se había quedado en el taller. Después me la traje para acá. ¿Y qué pasó? Estuvo. Empezó a irse, la tenía que bajar del techo porque no sabía bajar. Y un día no vino más. Me la crucé a 3 cuadras y ella me conoció y yo la conocí, pero me miró como diciendo, los dos sabemos, no, acá estoy mejor que con vos, así que bueno, decidí no invadirla y nada, pegó un hogar mejor, llamémoslo. Cuente de la doctora Quinn, querido. Que pregúnteme qué quiere saber, yo le cuento.
Igual si todas las herramientas van como vos, Tano, van a necesitar un pan. Y bueno, qué sé yo, veremos qué pasa. Tano, cuando ya no estés en este plano, ¿dónde te gustaría que vayan a parar tus herramientas? En mi caso se las... Y se está haciendo un buen discípulo, un buen heredero Coquito. Se está haciendo un buen heredero Coquito. Sé que seguramente van a llegar un par de yernos. Uno va a decir, tirá a la mierda todo esto. Otro va a decir, son netamente las posesiones de mi suegro que hizo al amor de mi vida y bla, bla, bla. Y bueno, van a estar divididas las cosas y va a haber un choque entre Coquito y el candidato positivo. O puede que esto sea toda una imaginación mía y decidan vender todo y quedarse con un destornillador. O alguna de las dos decida seguir una carrera técnica. La verdad no sé. Hoy en día el que está más en punga, producto de su edad y quizás lo que se viene empapando, porque yo sé que se ceba de a momentos, llegó a tener dos ciclomotores ganados por él, yo le ayudé a armar los motores y qué sé yo, pero él no sabía ni andar y se los compró. Es Coquito. Me tomo un Lexotanil con una ginebra y me voy a dormir. Voy a buscar el cargador del celular y seguimos charlando. Bueno, acá volvimos. Vamos a cargar. Le pongo los tubos para que no haga fuerza la ficha. Qué locura. Ahí. Queda medio torcido. Cuéntenme si se sigue escuchando bien. Ahí. Cuéntenme si se sigue escuchando bien, si estamos... Sí, está haciendo la escuela técnica. Está yendo a la técnica 8. Si usted es de AEDO ya sabe. Ahí más o menos quedó. Está medio torcido. Ahí. Lo dejamos ahí. Todo bien, sí, impecable. Bueno, joya. ¿Cómo sigue? Alejito, qué personaje, ¿eh? Panchejito. Deja. Pregúnteme lo que quiere saber de Queen, Martita, y yo le cuento.
una breve reseña de lo que usted quiera. Eh, no, bueno, tenemos diferencias prácticamente irresolubles por cuestiones de crianza, de personalidad y de diferencia de edad. O sea, para ella yo soy las 7 plagas de Oriente. Yo estoy convencido que no soy las 7 plagas, quizás soy 4. Pero bueno, eh, nada, con el tiempo se ha dado cuenta que estuvo equivocada en varias situaciones. Yo como hermano mayor traté de ayudarla varias oportunidades, no me ha pagado bien. Es un factor común que tiene con el padre, o tenía con el padre, que cuando necesita algo de alguien es la mejor amiga, la que más está. Cuando una vez que logró un objetivo, que logró su objetivo, ya te desestima, te deja dar bolilla. Yo no soy así, bueno, nada. Coquito le puso Rocco por Coqui. No, no, Coquito le puse yo por mi mejor amigo, Coqui Lencioni, que falleció en el año 97. Yo le puse Coqui, era mi mejor amigo y como este era chiquito, Coquito. Coquito nació en el 2008. Sí, sí, querido Rubén, hay para hablar herramientas hasta las 5 de la mañana. Es mal calda, sí, totalmente. Totalmente. Emera, Bots, es mal calda. Hemos tenido épocas de paz, de calma. La última discusión que tuve, que después se solucionó, no se solucionó, tuvimos que tener una charla, un acercamiento cuando falleció Alicia para ver qué se hacía con las cosas. Bueno, le comenté un poco por qué había sido, porque yo el año pasado estaba un poco pasado de vueltas, producto de, uno no se da cuenta, pero y esto lo digo en serio, uno no se da cuenta cuando está cuando está cuidando a una persona que por ahí tiene ciertas complicaciones, como las tenía Alicia, eh, tiende a trastornarse un poco. Y bueno, Coquito me venía con determinadas versiones sobre algunos temas y yo no tardé en ir y agarrarlo a trompadas al loco este y nada, me denunció, bueno, ya está, pero tomó sopa por una semana. Después con el tiempo lo empecé a pensar y un poco de razón quizás tenía el loco, pero yo como fui un chico no escuchado y no conté con la, digamos, contención de un padre o algo, siempre priorizo a los chicos. Después veré si es verdad o es mentira, pero siempre priorizo a los chicos. Por ahí lo podía haber confrontado un poco más con la palabra, sí, pero me salió así, le metí 2 roscazos. Ya, no. Sí, por supuesto, yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento de nada. De hecho, Quill me dijo que está todo bien con el chabón, que no tiene drama en hablar conmigo. Yo sí tengo drama en hablar con él. Si mi sobrino se sintió zarpado, algún motivo debe haber tenido y yo lo banco. Encima lo arrebaté a tortazo, pero iba a terminar peor, íbamos a terminar como en la de Poncho y Faca, bueno, ¿qué va a ser? Son las locuras del momento. Después uno lo ve a la distancia y por ahí eso, bueno.
Qué destornilladorcito, ¿eh? La verdad, da para comprar el juego. Pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, quedó tranquilo. Quedó regulando suave. Tiene toda la onda, ¿eh? Un pre desarme. No, no, no. No, llevo la barreta, se la parto en la cabeza. Con la locura que tenía en esa época, sí. Iba a estar haciendo los videos desde el pabellón 2. Igual no, vieron que en Riñan, el tema es si son lesiones graves, bueno, no hay problema, se soluciona. El tema es si pasa a valores, es un tema. Vamos, que no decaiga, que no decaiga. Pregunten un ratito más, seguimos, total. Está lindo. Ya estamos en el último día del año. De una. Sí, y sí. Y a mí, cuando yo en una de las peleas que tuve con la doctora Quinn, me separó de él. Me separó. Lo único que me dijo Alicia, desde la cama donde estaba postrada, y le dije, yo ya estoy cansado de Rocco, le digo, no, no me da bola, no me habla cuando se les rompe algo, sino... Me dice, vos dale tiempo que entienda algunas cosas y vas a ver cómo te va a hablar. Y en eso fue lo único que tuvo razón de en líneas generales de todo, porque hoy en día sigue siendo el mismo chico que yo, que tenía 4 años y yo salía sin hacer el mínimo ruido y él se despertaba, se vestía y se venía conmigo, al taller, a la obra, donde sea. Este año tuve que cuidar a mi vieja que se quebró la pelvis. Tuve 3 meses mínimo como loco, haciendo todo sin poder laburar. Era un volcán, ¿te entiendes? No, Ricardo, querido, olvídate. Yo decí que estoy todo en un radio de 10, 15 cuadras. Estaban todos, estaban mi casa, mi taller y Alicia. Pero yo no me podía alejar demasiado porque además soy padre, me tengo que ocupar de alguna reunión de mis hijas. Tengo días en la semana en las que meriendo con ellas. eh, y era todo un tema, ¿no? Ya me estaba muy sacado. Después ya había agarrado muchos berretines, que la comida que yo le preparaba le hacía mal, que esto, que el otro. Comía más sano que en el hospital. Cuando estuvo en el hospital le preparaban canelones, yo le hacía pollo hervido, le decía que le hacía mal. Ya me estaba cansando. Y bueno, después tuvo un desenlace que uno lo ve a la distancia y era obvio. Y cuando entré a la casa a limpiar, entré un poco más en detalle, a mirar, eh, yo ya ahí me di cuenta que había una realidad que uno no estaba viendo, que fue tan gradual que no fue de la noche a la mañana un cambio que decía, enceraba la casa y de golpe no la enceró más. No, hacía meses y meses que por ahí no higienizaba determinadas partes de la casa. Era un desastre, la verdad que era un desastre. No podía seguir viviendo así. Pero es una realidad que va tan
va increyendo tan de a poquito que cuando uno la ve al final se da cuenta de la diferencia. Y aguantar presiones de tantos lados a veces... Una instalación entera de 100 metros cuadrados. Es linda, lindo laburito, Rubén, ¿eh? Lindo laburito. Allá gas natural, está ahí, estoy leyendo, gas natural, sí. Claro, totalmente, totalmente, Ricardo. Yo cuando empecé a ver un par de detalles, dije, no, esto no, no venía bien desde hace tiempo. Confírmenme si se escucha porque tenía miedo de que esté tapando el agujerito del micrófono. No, incluso hasta la perrita cambió conmigo. La perrita que les contaba, cuando yo iba, estaba arriba de ella y no me dejaba acercar. Yo la sacaba de un bife, pobre perro. Pero después cambió radicalmente la perra conmigo. Como les cuento, me espera en la puerta del taller, qué sé yo. Cuando hay una persona con complicaciones, se complica todo. Te termina pudriendo el núcleo. Igual siempre creo que sufrió menos que mi vieja. Mi vieja tuvo una agonía de unos 6 años, más lenta, pero con la demencia senil, como hablé en algún momento, eh, verdaderamente sí, ya la atormentaba. Sí, no, sí. Tengo un tubo de 26 Baco y un tubo de 25 Bremen, que son los que hacen que se mantenga cargando paradito. Vieron que no les miento. Sí, sí, yo creo en esa sabiduría de los animales. Para mí son seres evolucionados. Igualmente el reino animal a mí lo que me gustan son los pájaros. Los pájaros y las plantas. Mira, sí, no, no lo había notado ese paralelismo. No lo había notado. O un tero, o un tero. Yo me acuerdo, pone un loro que diga. Me acuerdo en la adolescencia que estaba de moda ir a cazar, me acuerdo, con la carabina 22. Una vez le tiré a un tero, pero no tenía intenciones de pegarle. Apunté a cualquier lado, le pegué. Creo que desde ese momento sentí tanta culpa que, no sé, veo un pajarito herido y lo curo y cuando está repuesto se vuela. Pero no, quedé con esa culpa. Lo maté sin intención. Después, bueno, perdices, cuises, todo eso no había problema, eran para comer, la liebre, íbamos a cazar liebre. Pero cuando le pegué al tero fue innecesario, la verdad fue innecesario. Sí, lo vamos a hacer. Buena pregunta, Fede. Mirá, cuando fue la crisis del 2001, tenía todavía algún primo. No te olvides que mi abuelo paterno, falleció cuando tenía 105 años. Mi primo hermano tiene 80. Imagínate que yo iría como en concepto de hilaco.
no tienen el mínimo registro de mí, pero en la época del 2001 me seducía la idea porque había fallecido mi vieja, acá estaba todo muy complicado y se habían dado un par de posibilidades. Pero cuando me imaginé lejos de mis amigos, no, decidí que no. Me quedé. Tengo pensado en algún momento, cuando ya no necesite trabajar, ir obviamente de paseo y volver. Quizás mis hijas me acompañen. Barba de paloma, le saqué la capucha. Sí, pasan. Esas cosas, Miguel, pasan. Sin querer, haces una, no, es como pegarle a alguien en la oscuridad, pero son cosas que uno siente que las hizo mal. Me pasó lo mismo con aire comprimido, una calandra. El 4,5, sí, sí. Yo tenía un Maeli, o Meli, no me acuerdo cómo se pronuncia. Yo por suerte solo mato chorro. Sí, en la zona de Pilar, si no me equivoco, Gregorio querido. Yo quiero ir a Mola, en Bari, de ahí somos. Y a veces la sangre tira, pero a veces uno echa raíces y bueno. Presidente Derqui, me acuerdo que lo vi claramente en un video, sí, sí. Y está bien, cayó en su ley, querido. Me duele más el tero. Y sí, a montar la fábrica. Eso es el Far West. ¿Cómo es que se llamaba un Tano que se fue en la crisis? Se me fue el apellido. Bertoncello. El Tano Bertoncello. Se fue con la promesa de mandarle la plata a la esposa y a las hijas para que vayan. Pasaron 6 meses, bueno, acá tenían la casa, todo, le mandaba guita, pero para que vivan. El Tano Bertoncello no vino nunca, nunca le mandó los pasajes, creo que las hijas fueron de grandes a verlo, ya había formado otra familia. Así, sí, sí. Maeli, sí, el mío, balines esféricos. Yo tiraba con municiones y con balines. Venían en una cajita redonda de plástico y ya después, un poquito más acá en el tiempo, en una cajita de cartón, me acuerdo. Que venían 100 balines. No, esto cada tiro había que abrirlo, meterlo, cerrarlo, cada tiro. Sí, sí, siempre tuve curiosidad si había mucha diferencia con el 5,5 en cuanto a impacto y eso, pero no es algo que me haya apasionado, si no hubiese salido a la duda. Bien, bueno, bienvenido otra vez, Alan, querido, sí, hay que pegarse un bañito. Olvídate, te entraron con arma de guerra. Creo que hasta el 32 es de uso civil, el 38 ya creo que es arma de guerra. Olvídate, hiciste bien. Me duele más el tero, te vuelvo a repetir. Sí, los balines son una campanita cónica atrás. Exactamente, claro, claro. Con la puntita de plomo sólido y la campanita. Y lo metías ahí. El problema que tenía el mío es que se le estaba gastando el cuerito. Se llamaba un cuerito que era como una guarnición que sellaba entre la inyección del aire comprimido y el balín. Y por ahí no tenía el impacto de que si hubiese estado eso nuevo, pero andaba muy bien. Andaba muy bien. Mira láser, bueno. Después tuve un 22
eh, que me lo sacó un amigo. Me dijo, compré un campo en Córdoba. Me dice, ¿me prestás el bizcachero? Porque voy a ir a Córdoba, el bizcachero le decíamos. Yo le decía el 6 luces. Y no me lo devolvió más, porque era una época de mi vida que me dice, vos con esto vas a hacer un desastre. Me acuerdo que una noche yo estaba durmiendo en mi casa, donde me crié, y escuché gente correr. Gente correr. Yo dormía al lado de la ventana, encima tenía el sueño más liviano, cualquier cosa me despertaba. Escucho gente correr y veo las luces de la policía atrás, al toque. Bueno, sirenazo, acelerada, listo. A la mañana, como hago siempre, me levanto, encuero, salgo, me fijo cómo está el clima para saber qué me pongo. Miro en los pastos y veo algo negro. Lo agarro, un 22. Y ahí quedó. Yo odiaba cazar, pero una vuelta nos dio tirar una gomera, unos tordos en una palmera en el mismo pueblo. Sí, tal cual. Sí. Y la restauración de armas es otra cosa. Sí. Yo odiaba cazar. Un saludo, querido Neb. Un saludo. A descansar, sí, ya en un ratito largamos todos. Pero bueno, se tornó interesante la charlita. Abordamos varios temas. No abrimos el bolso Watford. Va a quedar para mañana, seguramente. Federay, saludos, querido. Gracias por estar, gracias por bancar. Y espero que haya sido de tu agrado y no te hayas quedado por compromiso. Acá, cuando uno tiene ganas de irse, a descansar, no hay problema. Igual, sin querer, sin darnos cuenta, hicimos un vivo de 3 horitas. Bueno, estuvimos charlando, estuvo interesante. No abrimos el bolso, lo tenía acá. Con todo lo que tiene adentro. Lo tenía acá, lo traje, porque un amigo en el otro vivo me preguntó qué tal iba el bolso. Dije, bueno, lo voy a llevar y voy a mostrar todo lo que uso, todo lo que llevo dentro del mismo, como para que vean que es muy funcional. Pero bueno, no se llegó. Sí, era machete. Sí, sí. ¿Cuánto? El bolso, querido Ricardo, mostrar el contenido del bolso. Igual si podés. Che, mira esto, salen. Gregorio va así, sí, va a salir en crónica, olvidate. Lo que pasa que Gregorio sabe lo que hace. Este bolso Watford yo compré dos. Lo pagué 10 pesos. 10 pesos. Eh, Hay de Inco, que por ahí ahora lo vi que está un poquito más, no sé si 15, 16, pero debe tener alguna cualidad poquito más reforzado quizás. Si llegase a ser de la tela, del estuche, de la Centop, es espectacular. Este, así como lo ven, yo lo que le criticaba es que por ahí no tenía costura doble, que veo que no la necesita para nada. Debe tener como 30 kilos de herramienta. Pero es bastante noble. Bastante noble. El cierre lo noto que podría ser mejor, pero acompañándolo, no haciendo fuerza, acompañándolo, que quede paralelo,
O sea que la que quede paralelo se cierra perfectamente, no hace fuerza, nada. Sí, estoy convencido que sí, que salió en Crónica y es así. La historia es real. Sí, al lugar más recóndito de tu casa. Y lo agarrás y lo meás y descargale el cargador, porque si no sos hábil tirador. Saludos, Luis Pedro Tola Pérez. Saludos, saludos. Espero que estés bien. Te mando un abrazo a la distancia. Recién entrando, hace un rato que estamos ya dándole acá. Sí, eso estaba re loco. Me hizo acordar al capítulo de Los Simpsons que Homero apaga las luces con la pistola y le baja la pelota a Lisa del techo y le dice, ¿querés que baje el gato también? No, deja. Y yo lo pensaría, yo lo pensaría. Tiene dos manos izquierdas. No, pero dijo que va a subir ahora videos, ¿eh? Nos va a enseñar a todos las cosas como son. Que tiren salva de luz. Pedazo de... Bueno, ¿quieren que describamos el bolso o lo dejamos para mañana? Licenciado en Higiene y Seguridad. Bueno, genial. Justo, justo nuestra especialidad. Así matábamos las ratas con cartuchos con sal gruesa y dos o tres municiones. Así le tirábamos a las ratas, de cuatro patas. La hice en la pan Ezeiza, creamos una 45. Me muestra ahora tu canal es conveniente hacerlo más grande. Este. Sí, describí el bolso. Bueno, listo. Tenemos para una hora más.
Yo lo más loco que vi de ese sujeto es cuando estaba picando el caño y se envolvió un buzo en la cara. A eso ya me pareció ridículo. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace. No te rías tanto. No, pero es el rey de los pelotudos. Es el rey de los pelotudos. Me siento el angelito, pero bueno, ya hablamos de ese tema también. Se puso, sí, no. Yo me imagino desarmándole la casa a la madre, a la abuela. Me van a decir que son clientes. Debe tener 5 o 6 propiedades de él, el tipo. Y desarma y arma. Siempre es el mismo tanque, siempre son los mismos caños. Fíjense, el último video de la bomba, que ese tanque ya lo mostró en otro video, sin bomba. Hace todo en sus cosas. Dale, dale. Mañana, así crea más suspense. Y lo que pasa es que sí, ya un montón de amigos se lo van a perder, ese es el tema. Claro, sí, yo sé que usan los materiales que dan de canje, pero no creo que sean tan giles de darle, si necesita una llave de paso, darle una llave de paso. Deben decir, este no sabe nada, mandale 3 por lo menos. Lo mismo que los codos, necesita 6. Bueno, mandale 12 por la duda, qué sé yo. Es así, tiene sus problemitas. A mí me da que le hacían bullying de chico, ese tipo de cosas. Yo pensé que era el único. No, Luis R. No, entonces me seguís hace re poquito. Yo, una de las finalidades, no era la finalidad, pues al principio lo respetaba el chabón, a veces le comentaba. Después es como que agarraba los comentarios que yo hacía, no los podía leer nadie, y hacía el video diciendo lo que yo comenté. Lo mismo que le pasó al amigo Miguel, al amigo Gregorio. Entonces, bueno, ahí ya después arrancamos una guerra, pero es nada, es como ir con un 22 a hacerle la guerra a Inglaterra. Si tiene 72.000 cuentas, todas saludándose, ya me contaron más o menos cómo es la mecánica del tipo. O sea, lo mismo que yo tenga acá 300 personas viéndome y soy yo. 300 de ellos. Ya la mostré, mirá. Es más, aconsejé que si van a comprar te escriban, Larry. Lo puso por el asbesto, pero no sirve una goma. Pero por supuesto, yo a lo largo de estos 30 y pico de años, siempre que tuve que cambiar esos tanques, sacando uno solo que me pidieron que por favor lo querían entero para llevarlo al fondo del terreno y regar la quinta y qué sé yo, todos los corté y los rompí y no es que respirás asbesto, no es tan así, no es tan así. Cronos, querido, bienvenido. Bienvenido, Cronos, querido. Si te referís a Ale Dolina, sí. Alejandro Apo también me cae bien. 90, sí. 900. Claro. Sí, siempre fue jodido de laburar con lana de vidrio. Siempre. Yo me acuerdo que Tulio Crespi hacía unas carrocerías en lana de vidrio eh, para armar autitos tipo bueno, Renault 5. Se llamaba Renault Piaggio, pero era el Renault 5 convertible y qué sé yo. Y había que laburarlo, ¿eh? Había que laburarlo. Cuanto menos te quedabas con una picazón todo el tiempo.
Sí, tal cual. Es el material de fricción entre las zapatas de freno y las campanas, entre los discos y las pastillas, y obviamente entre el volante y la placa, y el disco de freno, el disco de embrague. Sí, está bien. Está bien que está prohibido el asbesto desde 2010. Lo mismo que los gasistas matriculados, teníamos que poner en la cocina, uno instalaba la cocina, el artefacto para cocinar, y entre un mueble y el otro, en caso que éste existiese, había que poner una placa de amianto a cada uno de los lados. Eso se prohibió todo en el año 2010. Ahora, las otras 700 instalaciones a las que les puse, ¿qué pasa con toda esa gente? Respóndanmelo, usted que sabe tanto. Sí, totalmente, Ricardo, tenés razón vos. Hay 10 millones de tanques y todavía faltan 9 por cambiar. Así que imagínate si vamos a respirar. Adrián Bruno, en teoría el gas R22 no debería usarse más del año 2000. Eso estamos hablando de refrigeración. Y se lo fuman hasta. Y sí, y sí. Pero por reglamento había que ponerla. Me refiero a la placa de amianto. Totalmente, totalmente. Es que en este país es así. Hoy es esto, mañana es mala palabra. Pará, loco, dame un tiempo. Cuesta a veces. Venimos, o sea, como le estaba diciendo, antiguamente, en caso de de instalar una cocina que esté entre dos muebles, que obviamente son de madera, o podrían ser de madera, que es material combustible, había que poner dos placas de amianto aislándolo de la temperatura. En el año 2010 eso se prohibió. Las otras 730 instalaciones que hice, que aprobaron, ¿qué pasa con esa gente? Usted que sabe tanto, Garay. Claro, bueno, sí, voy y le toco el timbre y le digo, no, ahora me mandaron a sacarlo, ahora me mandaron a sacarlo. No. Sí, lo envolví con... Tal cual, tal cual. La parte de la curva que baja por llamémosle el cortafuego. Sale del múltiple, pega una curvita así. Un saludo, Cronos. Eh, Acá me aparece que donaste algo, pero no tenés nada que donar, porque yo no tengo esa opción, no me interesa. De corazón te agradezco, pero ya veré la forma de devolvértelo, querido amigo. Totalmente. Eso yo lo sabía, lo de la cárcel.
Si el tema del hospital Garrahan, filtrado la mayor. Sí, lo que, lo que me sobró de la compra. No, calculo que no te vas a arrepentir. Si las compraste, no te vas a arrepentir. Yo las estuve viendo en detalle. La verdad, la Pico del Oro quizás no te sorprenda demasiado, pero el resto de las unidades, y ni hablar la pinza de 9 pulgadas y media, espectacular. Lo que era fundición ni hablar, lo que eran las siderúrgicas, lo que eran las metalúrgicas, eh, seguridad e higiene en Industrias Baco. No, no. Ahí me hubiese gustado ver. Bueno, el Nelson Severino Bacola, que era el dueño y fundador de la fábrica, ya obviamente está viendo el pasto crecer de abajo para arriba hace años, pero si habría agarrado cada dolor de cabeza y cada calentura con el tema de la seguridad, la higiene y delimitar el perímetro de esto y del otro, y los EPP. La caja que tenía en Ecoagua, yo la logré sacar a tiempo. Mi caja. Después seguí trabajando con la de ellos, pero puse algunas unidades mías, como para no estar tan eh, como Dios me trajo al mundo, llamémosle. Entonces me quedaron destornilladores, me quedaron francesas, me quedaron pinzas de punta, alicates. O sea, había armado una cajita interesante. En la caja de ellos lo único que había era una Pico del Oro completamente zafada, dos destornilladores gastados, pero en serio, y una lata llena de orrin, arandelas de goma, y ese tipo de pavadas. Y una llave, de esas que tengo dando vueltas en el taller, para apretar y aflojar los cartuchos, que yo los agarraba con la mano y los aflojaba así. Eso era toda la caja de Coagua. Ya la voy a reclamar también, me dijo el abogado que va a haber lugar a ese tipo de reclamos. La pintura blanca antes era de plomo, tal cual, si no, no pintaba. Sí, por supuesto. Dos electricistas murieron adelante mío. Uno cayó de un guinche a 6 metros y otro se quedó pegado intentando poner unos fusibles en un tablero general. Sí, sí, yo mismo lo vi. Mínimo chaleco antibalas. En Industrias Baco no había sindicato, no había nada, o sea, no había dónde quejarse. Uno era contratado y trabajaba. Y era así, era rústico. He visto accidentes con volcadoras por inexperiencia con cajas volcadoras trasladadas desde el área de armado hacia la zona de montaje, por falta de experiencia de quien estaba haciendo la tarea, por haber agarrado una cadena fina, porque en el interior de la caja volcadora se le soldaban unos tramos de doble T, donde unas especies de garras con cadenas fijadas al guinche, las por fuerza de brazo palanca, las mordía, las levantaba y las llevaba. La cadena que eligió era demasiado fina, se cortó y no es que se le cayó arriba, pero le pegó un latigazo la volcadora y se le generó un coágulo en la cabeza y lo terminó matando al muchachito. Un muchachito de 20, 22 años, como mucho. Yo las he visto todas esas cosas.
Por mí, laburo, hidrocentro, creo. Al menos en la época que yo estuve, la competencia de Baco eran los cuatro haces, Petinari, los cuatro haces, Petinari y había otro taller más que ahora no me lo acuerdo, pero hacían volcadoras. No, no en la magnitud de Industrias Baco, porque Industrias Baco hizo todo el plantel de grúas del Automóvil Club durante mucho tiempo. No sé ahora en la actualidad, la verdad. Ni tampoco sé cómo estará porque eso se están ocupando los nietos de quien fue el dueño. Pero bueno, se hizo la transición de lo que era la grúa horquilla, que iba el auto colgado, a camilla, que iba el auto arriba. Se hizo toda la transición. Siempre las licitaciones del Automóvil Club las ganaba Nelson Bacola. Tenía sus contactos. Patronelli, claro. Sí, sí, sí. Patronelli. Baco está en ruta 4, en el tramo que se llama Meliam. A unas 10 cuadras antes de la rotonda de Bursaco. Un compañero lo mató un caballo. Apartaron la cabeza. Es triste, eso es triste. Lo clásico de Baco era el cajón metálico lateral con la marca Baco en relieve. Claro, había que estamparlo. Llevaban las herramientas ahí. En una época se intentó hacer compactadoras de basura. En una época se intentó. No se obtuvieron buenos resultados. Salió Martin y Martin y logró otras licitaciones y le fue bárbaro. Pero las que se ensayaron en esa época terminaban rompiéndose. Una vez me mandaron a hacer una vuelta con los muchachos a ver si lograba encontrar dónde era el problema. Y lo poco que yo pude ver es que pasaban por las obras en construcción, determinados lugares, y tiraban cualquier cosa, no residuo, llamémosle, orgánico. Restos, cuando nadie se llevaba las cañerías viejas, bueno, le tiraban cañerías viejas, se bloqueaba de una manera que se autodestruía, la fuerza hidráulica que imprimía. Eso es todo lo que yo pude aportar y fue el dato bueno. Después salió una buena licitación del Automóvil Club y quedó todo en el olvido. Nada que ver con Baco Herramientas. Nada que ver con Baco Herramientas. Baco es disminutivo de Bacola, sin H en el medio. No, como le estaba diciendo, no hacían camiones de basura. El fuerte era volcadores, grúas para el Automóvil Club y de vez en cuando se hacía vuelco lateral, triple vuelco, ese tipo de cosas. Escorza a la larga se comió a todos, es verdad. Es verdad. Esa era la que no, la licitación que agarró Martin y Martin, que fue lo que se encargaba de todo lo que es la basura, vamos a llamar, de la zona de La Matanza. Escorza hizo todo ese plantón. Las volcadoras Baco eran muy buenas. Yo me acuerdo de haber hablado con un corralonero y que ya la caja le venía trayendo problemas y que me diga, me encantaría que me vendan una caja volcadora Baco como la que compré en la década del 70. ¿Por qué? Porque estábamos en plena década del 90, plena importación, ya los cilindros venían de Brasil, las tomas de fuerza venían de Brasil, las bombas venían todas de Brasil. Entonces, ¿qué pasaba? Las primeras, cuando el camionero iba a levantar para cargar, los cilindros se reventaban como pochoclo. Y claro, la teníamos que terminar descargando nosotros a pala, repararla y después cargarla de vuelta.
Cosas de ese tipo han pasado en Baco. Cuando todo se hacía con la producción como dije en algún momento del vivo, de Sabatini, Pedersoli, con toda esa gente, eran equipos indestructibles. No le pisaban el embrague y engranaban la toma de fuerza y no se rompía. Sí, también hacen ventiladores, ¿eh? Martin y Martin, todo Martin and Martin. Era un tema, era un tema. Cuando se pasó la transición, las crucetas que venían, 6 estrías, 9 estrías, se rompían. Pero bueno, qué sé yo. Una valía 45 pesos de aquel momento y otra valía 28. Claro, tal cual, uno es Martin y el otro es Martins. Y esa fábrica era un mundo aparte. Hoy en día no sé, deben estar ayornados a lo que es la seguridad, la higiene, la tecnología. Yo trabajaba en un pantógrafo del año 45. Tengo en el taller fierros que me he recortado cuando quería jugar al chapista para hacerme los aguantadores con esa máquina. Serrucho hidráulico del año 45, la dobladora, la plegadora, todo el año. Pero bueno, seguramente la tecnología debe haber cambiado un montón ahí adentro. Todo lo fabricaba Baco, lo tercerizaba. Eh, Cuando se trataba de una flota grande, se encargaba Baco. Eh, Había talleres metalúrgicos de los alrededores, como por ejemplo los Corimayo, que cuando era una cajita de un camión, de un corralón, se hacía en los talleres de afuera. Los hermanos Barrientos hacían cajas para Baco. Después se llevaba el camión, se la montaban y ya está. Se llamaba al corralón que venga a buscar su caja. Para el corralón era una caja Baco, porque era lo mismo. Después todo lo que era la parte hidráulica, todo eso se compraba en talleres de afuera, en tornerías de industria nacional, obviamente. Como NIR, como Sabatini, como un par más que ahora ya no me acuerdo. Pero sí, se fabricaba todo y ahí adentro incluso se torneaba, se hacía. Después empezó a llegar todo brasilero, me acuerdo del ingeniero Mustafa, eh, caminaba y sacábamos con poxilina, con masilla epoxi, los dientes, el molde de los dientes de las tomas de fuerza, PIC 6. Hoy, por ejemplo, tenemos industria en decadencia. Hoy, por ejemplo, tenemos una industria en decadencia de desarme de máquinas de al parecer están explotación máquinas y herramientas. Así que el tiempo. Sí, sí, cosas de China de calidad van a venir seguro. Va a ser como la década del 80, del 90. En el 80 no, del 90. eh, en el 80 venían cosas, pero había que pagarlas. Después empezó a ser accesible. Ahí tengo un juego de tubos de Taiwán que es buenísimo. La industria nacional está en decadencia. Lo que a mí me pasó con Rucci es real, no es verso. Y capaz que 20 años atrás esa llave no se rompía. Es lo mismo que le cuenten a un tipo que tiene un tubo, porque ya no creo que tenga, pero un tipo que tuvo
una volcadora Vaco del año 77 y le digan que la Vaco de ahora se rompe. Van a decir, vos estás en pedo. No, pues es imposible que Vaco se rompa. Vaco se rompe. ¿Por qué? Pues está armado con fierro de mierda. No, la época que yo estuve, eran todos Ford 350. Todo Ford 350. Me parece que en la Isuzu lo que se hacía era la camilla, que te bajaba, te enganchaba el auto y te lo subía. Pero hasta la época de los 350 eran grúa horquilla. Venían de a 50, 60 camionetas. Cuando había que entrarlas todas, era, uno se pasaba el día entrando camionetas. Y en una época me parece que se hizo algo en las 250, pero no, tenía que ser 350 dual. Juan Uribe, querido, claro, cuando yo iba, estaba la estación de servicio de Chon. Chon le decíamos. Era Asensio Puley y Hermano, creo. Que estaba enfrente. O sea, vos, cuando empezaba la curva, que paraba la costera, ahí había una estación de servicio YPF. Con el tiempo, enfrente abrieron otra. Ahí yo ya medio que ya estaba dejando de ir. Pero la estación de servicio la conozco muy bien. Le he comprado herramientas a Rolete, a Chon. Vendían lamparitas, escobilla limpia parabrisas. Había un bar, estaba el antiguo bar, que era el bar de Alberto, que era el clon del señor Barriga, pero cocinero. Y después, en el año 94, eso se cerró y se transformó en la MPM, IPF, no sé cuánto, bueno, el barcito de la IPF. Estaba la planta de gas antes de ser la IPF. Confirmame si estoy en lo cierto. Sí, olvídate, claro, sí, no, sí. Yo empecé con el tema de las herramientas a los 13 años. Lo que pasa es que, bueno, no me quedaba resto como para... En una estación de servicio ahora no conseguís nada. Antes vendían lamparita, fusible, tapa para radiador, lo que necesites. Era como una casa de repuestos, vendían cassette de música, había lavadero, gomería, engrase. Ahora, bueno, ya. Me acuerdo que en esa estación de servicio estaba la gomería de Sebastián. Sebastián se llamaba el gomería. Una lata de gaseosa para que espere la... Yo estudié en la Universidad de Morón, cerca de donde vos comprabas herramientas. Claro, la Universidad de Morón está a 2 cuadras. A 2 cuadras de donde yo compraba. Una cosa que también no existe más es el lavado. El lavado a vapores, ¿verdad? Sí, sí. En esa estación de servicio con el tiempo implementaron el lavado con rodillo, que empezaban a girar a una velocidad terrible y qué sé yo, y no quedaban igual los autos.
Me acuerdo que siempre llevábamos los autos, cuando se estaba por cobrar la quincena, llevábamos a lavar el auto. Todo. Eran costumbres. Venía el camioncito de la Juncadela. Sí, soy de zona oeste, Aedo. Se apostaban en los mangrullos, los custodios, y nos volvíamos con la quincena. Y estaban siempre las chicas que fuman en la puerta, los 5 y los 20. Encima en invierno ahí era una boca de lobo, cosa que favorecía la delincuencia y el amor en partes iguales. Era rústico, pero era lindo. Gonzalo, querido. Sí, conozco la zona, conozco la zona. Rauchi y Chivilcoy, conozco, sí. ¿Cómo fue que terminaste en Tucumán? Yo soy Aedo. Cuando tenés mucha mugre en la electrónica, es una pena no tener. Totalmente. Martita ya fue, le hizo efecto la ginebra con el lexotanil, dice, y se durmió. En una época, ahí en la Baco, teníamos un colectivo que salía de la Baco y nos dejaba en Liniers. Soy de acá, viví varios años ahí en Rauch y cambió el nombre ahora. Sí, puede ser, pero Rauch se sigue llamando así, puede ser que tenga otro nombre. Eh, Camino a Padua, Rivadavia se llama Néstor Kirchner, para que te des una idea. Al parecer hay mucha gente del oeste. Yo de Castelar, sur, 12 cuadras de la estación. Ah, sí, un toque, un toque. Sí, era propio, era propio. La fábrica tenía camión, colectivo, grúa, tenía, tenía un montón de cosas. ¿Qué te pareció el set de 160 piezas Bremen? Un lujo, ¿no? Mejor que el de 200. El de 160 piezas es el que yo tengo y me dio buen resultado. Gonzalo, querido. Lo que pasa es que los sets mucho no me gustan porque termino sacando todas las herramientas y dejando la caja ahí. Me pasa desde la década del 90. Igual cuando los juegos o los sets de herramientas traen tantas piezas, generalmente son elementos chiquitos, puntitas, te engrosan el número, pero te bajan el número, te engrosan el número de unidades, pero te bajan el número de unidades funcionales, al menos en mi experiencia. Sí, yo me acuerdo de la época del Sarmiento que se bajaba por la ventana en las estaciones. La gente se salía por la ventana. Y porque Liniers es la arteria que une todo. Vos me entenderás. ¿Cómo va, Jorge, querido? Totalmente, hay que elegir cada herramienta de a una. Soy de esa idea. Los sets de herramientas no sirven. Ni los que traen 4 piezas, ni los que traen 700. Porque soy de los que cree que son unidades con mínimas falencias estéticas, mínimas falencias en algo. Las ponen todas así tapaditas y bueno, cuando te querés acordar ya. Y sí, cuando laburás es mejor tener una bandeja para ir descartando tú. Exacto, exacto. Yo soy de Verazategui, una vez fui hasta Edo en tren, medio ramal Roca y otro medio ramal. Sí,
Claro, el trencito. Ese trencito creo que sale, que hace dos viajes en el día. Eh, o sea, lo tomás, da vuelta a la máquina, lo engancha al otro lado y se va. No lo hice nunca de esa manera, pero era una manera de poder ir también a Bursaco. Sí, la verdad que es un valiente. Hay unas estaciones por ahí por Transradio, los puentes de Mendeville, que arrancan a los piedrazos, no sé los nombres exactos, no lo tomé nunca, pero arrancan a los piedrazos, me quería matar igual. Alejandro, por el momento Bremen, resultados exitosos. Estoy probando lo de la marca total, van muy bien, todavía no les puedo dar un veredicto porque la verdad algunos no los castigué como corresponde. ¿Qué te parece la llave de impacto a batería? Mejor que la neumática. La verdad que sí, Gonzalo. La verdad que sí porque si te tengo que ser sincero es por una pavada, pero me molesta permanentemente el compresor trabajando. Y la dejás cargando a la noche y tenés prácticamente los mismos resultados. Llega a arrojar bastante torque, una pistolita. Yo tengo una Dogo en Pagio que verdaderamente va bien. No soy de utilizar mucho llave de impacto, sí, cuando los tornillos son largos, los bulones son largos. Primero rompo el torque con los mangos de fuerza o lo que amerite y después le mando y sí. Pero el compresor funcionando me molesta. Y el set en top. De caja roja, de chapa. Lo he utilizado bastante como para llegar a una conclusión. La verdad que la llave Crique es impresionante. Trabaja a la par de la 815. Los tubos no se han marcado ninguno. Y decidí guardarlo. Decidí guardarlo porque no me acuerdo que había empezado a probar y había llegado a buenos resultados. No preguntó nadie, dije, bueno, no tuvo éxito. No, no, no me voy a dormir. Hace un programa, hace un videito con quien quiera, estaría bueno verlo. Así se ve la calidad de mi trabajo, Larry. Me lo imagino con el patito y el sombrerito de pescador. Tené cuidado, si tu amigo no sabe nadar, mirá que tu pileta es profunda, Larry. No se te vaya a ahogar, tengas una desgracia el 31 o el primero. Por la duda que se quede en la playa húmeda, sentado ahí jugando con la pelota. Factor 50, 50 bujías. O esos tipos rueda, tipo que lo inflan y se sientan, bueno, ahí sentadito así, con, con, el, con el gorrito de pescador, la peluquita violeta. Ahí. Pero la pileta de Larry es profunda, no llegas a saber nadar, vas a pasar un mal momento. Con un trago ahí, una cámara de cambio. Me imagino todos los elementos de seguridad al momento. Y la llave Crackman al lado.
Me imagino los elementos de seguridad, un snorkel, no sé muy bien cómo se llama, tubos de oxígeno por si come 4 o 5 bananas por los calambres, para el potasio. La linga de vida atada a una maceta, por las dudas. No, terrible. Ah, bueno, no, ya ahí es otra cosa. Si contrataste un guardavida, bueno, no, está bien. Y menos mal que no tiene luces, porque me lo imagino diciendo, ¿cómo es esto? Que hay 220 dentro de la pileta. ¿No te das cuenta que trabaja con 12 volt, Pancho? Claro. Mira, pero mira muy bien. Igual no lo dejen que se ahogue, pero que se pegue una remojada. Déjenlo. No lo dejen morir, pues. Punto A, punto B, punto C. ¿Qué hacer si tal cosa? ¿Qué hacer si tal otra? Y de paso se tiran algo a la parrilla. Sí. Lo más lindo que tiene es una bajada de prácticamente 60, 70 grados. La va a tener que poner muy bien porque en donde pisó la bajada se fue a los 2 metros. Porque no la dejaste secar, querido. Es así. Me dijiste que le dé 4 manos. Bueno, los callos. ¿Vieron cuando mandó esa de que el ruptor de vacío sirve por si el del edificio, en un edificio, el ruptor de vacío sirve por si el del segundo piso o el tercer piso está usando el bidet lavándose los pies y justo alguien cierra la llave general, el de la planta baja que va a tomar un vaso de agua, se le va toda el agua del bidet con la espuxa? Qué personaje, Dios mío. Me acuerdo cuando al ruptor de vacío le llamaba la pipeta de venteo. Es un personaje, a todo mío. Y a la pipeta con... No me imagino. Está mal el... Está pésimo. Está pésimo. Y lo resube como diciendo, callate la boca. Porque se creen que el tipo no mira, no escucha.
no lee lo que yo le comento, más allá de que diga, yo sé que lo lee. Está pésimo. El esquema que hizo, que sube y resube y lo muestra, está mal. Está mal. El ruptor de vacío está prácticamente dentro del tanque. Tendría que estar aguas abajo. Los diámetros son insuficientes. La cantidad de bajada no alcanza. Sería pitufí. Vos imaginate, Patricio, que lo defendés, si tuviese que expulsar el aire, es lo mismo que sople el aire de la cañería dentro del tanque, a la altura donde él pone la T para hacer dicho ruptor. O sea, eso tendría que estar a la misma altura que las llaves de paso, para que te des una idea. Vos lo sabés, te cuesta aceptarlo porque es como pegarle al ídolo, pero que es un payaso, es un payaso. O no es un plomero al menos. Claro, bueno, tinaco, porque aspiran al mercado internacional. Acá le decimos tanque. Él juega con los bidones y los tachos esos de 200 litros azules, prueba la Press Control. 4 o 5 que vieron el video, de suscriptores de él, me preguntaron a mí, ¿servirá para mi casa? ¿Sabés la de cosas que tenés que analizar para poner esa bomba en tu casa? El tipo, porque la alimenta de abajo, la hace subir, el agua vuelve, siempre va a funcionar. No hay que ser tan obtuso. Claro, totalmente. Totalmente. Es mejor la de batería en este caso. No te olvides que ahí tenés dos herramientas en funcionamiento, el compresor y la pistola. No, eso no te lo va a contestar nunca, Gregorio, querido. Olvídate. Perro que ladra no muerde. Pan triste el tir, sí. Ese, no, no. La verdad que no es peligroso. Más ahora que vienen con tantos elementos de corte, cosa que el mío no tiene ninguno. Solo yo sé cuando hace un ruido determinado, sé que lo tengo que cortar o ya ahí está con las 120 libras. Los tenía todos, los fui anulando. Fui anulando la válvula de sobrepresión, fui anulando la válvula de montones. Lorena González Vázquez. ¿Cuántos fans tiene? No, no tengo fans. La verdad no tengo fans. Tengo amigos. Y nos colgamos charlando, nada más. Puede ser, puede ser. No la conozco, la grasera de Bremen. No la conozco. Voy a ver algunos amigos en los talleres que conozco si les dio resultado o no. Pero tengo amigos que compraron hasta el tablero de Bremen. O sea que la pueden llegar a tener y me pueden dar ese dato. La cagada del ruido. Entra y queda en la cabeza como una... Sí, sí, la cagada es esa. Pasa, me pasaba.
cuando tenía por determinadas tareas el compresor prendido mucho tiempo, cuando me iba a dormir lo escuchaba. Parece mentira, pero es así. Es el mismo efecto cuando uno va de viaje y tiene el motor incorporado en el oído. Sí, van incorporando tecnologías que atenúan el ruido, como los grupos electrógenos. Antes, ante un corte de luz, se escuchaba y este está con el grupo electrógeno y daba toda la bronca, pero ahora no se escuchan. Yo lo tengo abajo el banco. De ahí la manguera me llega a todos lados. Afuera se lo afana. Sí, totalmente. Me acuerdo una vez en el taller de mi tío, el chapista, yo justo estaba llegando y se ve que a la autógena le faltaban las trampas de agua, le retrocedió el fuego y salió volando, le tuvo que pagar la pared a la vecina de enfrente. Tengo todo bien. Mi taller funciona hace 20 y pico de años sin ningún problema. Lo que pasa que, bueno, ustedes están zarpados de perfeccionistas y están lejos a la realidad. O sea, visiten los talleres y vemos cuál se parece más a una concesionaria y cuál se parece más a un taller de la antigua escuela. Es así, ¿qué va a ser? No dejo fuera para demostrar, hombre. Sí, se la anulé. ¿Qué va a hacer? Perdía, dije, bueno, la puenteo. Chao. Tengo la precaución, es como, no sé, debes tener alguna herramienta con la que laburás mucho y sabés hasta dónde va y cortás, después se la pondré. O sea, no es que explota como una bomba, estimado Patricio. No es que explota como una bomba, o sea, va a empezar a reventar algún caño, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bien no está, pero no va a pasar lo que vos pensás. Vos del cabezal al tanque tenés un caño. Ese es el que vuela. Totalmente. No llega ni a dilatar el tubo. No llega ni a dilatar. Salta el tapón de purga. Hay un montón. La soldadura. Sí, pero no explota. Se desinfla. ¿Sabés la cantidad de talleres que hubiesen volado si fuese como vos? Que no está mal lo que decís. No está mal lo que decís. Que yo lo tenga de esa forma no quiere decir que esté bien. Quiere decir que es mi forma. Pero hay muchos que lo tienen así. Bueno, ese es el tema. A veces no te molesta porque no lo tuviste que usar tanta, tan continuamente, pero cuando ya hace un par de horas que lo estás escuchando se torna molesto. Claro que lo purgo, le saco el agua como corresponde, sí, le doy la cirulina, la cirulaxia y lo purgo, lo purgo. Tiene sus filtros correspondientes. Después lo voy a mostrar mi compresión.
No, sí, sí, totalmente, Ricardo. Ahí es donde estás jodido. Sí, de esa manera. Y si no, cuando hace un ruidito particular, voy, lo corto y está en la presión que ya sé que tiene que estar. Es increíble, pero es así. Acá, cada 2 por 3 hay accidentes con esos benditos tubos de oxígeno. Y sí, sí, sí. Eso es más probable que reviente un compresor. Claro, tal cual. El ruidito de ya va a patinar la correa, bueno, ahí estoy cansado, jefe. Ahí lo cierro, lo corto. Uno se familiariza con su equipo, con su elenco y ya sabe a dónde. Está bien, mañana por ahí voy a ir a la mierda y digo, Patricio Garay tenía razón, pero hace años que anda así, como tantos otros talleres que lo tienen de la misma manera. El compresor chiquito, cuando tengo que ir a hacer algún auxilio o necesito tener presión de aire en un lugar donde no hay luz, lo llevo cargado. Lo cargo hasta donde yo quiero y lo llevo. ¿Cuál es el problema? Tal cual. Forza, Forza Sebastián. Bueno, sí, justamente. ¿Qué viste? ¿Más lugares que estaban bien o más lugares que estaban mal? Soy técnico electromecánico. Hago instalaciones domiciliarias de plomería, electricidad y gas. Y tengo un taller donde hago mecánica, que no es mi oficio, pero lo fue. Hago restauraciones de motos, motos antiguas. Y bueno, entonces tengo razón yo. Es muy difícil que vayas a un lugar y digas, lo felicito como tiene su taller, con todos los dispositivos. Tengo trabajo, tengo trabajo. Lo que yo siempre digo, y soy fiel, el que me conoce como electricista, le trabajo como electricista, el que me conoce como plomero, le trabajo como plomero, y el que me llama en carácter de gasista, voy como gasista. No es que escucho que quieren hacer esto de electricidad y digo, oh, yo también sé, yo también sé. No, tengo eso de que el que me llama, el que me conoce como plomero, voy como plomero, el que me conoce como electricista. Luca, querido amigo, gracias por estar. Gracias por estar. Ya es un poquito tarde, pero gracias por haber venido. No lo digo mal que es tarde, digo que haces despierto hasta esta hora. Por ejemplo, en las restauraciones no tengo demasiados clientes, pero varios talleres, como conozco de mecánica antigua, me traen motores para armar y después ellos lo montan y hacen toda la parte de estética y todo el circo y lo enfundan y se la muestran al cliente y todo eso. Por eso mucho no muestro de eso porque por ahí hay alguien viendo y dice, uy, yo justo mandé a restaurar mi Vespa 175 y me parece que el motor no es donde lo dejé. Bueno, habrá nomás, pero si es un taller propio con pocas personas, me quedo siendo soy responsable, puesto a correr
totalmente. Sí, sí, se puede hacer esa aberración. Se puede hacer esa aberración. La moto que va con encendido electrónico y la motoneta que va con platino. Eso es así. Yo no lo hago. Yo trato de ser purista. Pero que se mejoran varias cuestiones al hacer la transición a encendido electrónico, se logra. A mí me gustan los platinos, el condensador. Los platinos bien puestos, bien regulados, con el mantenimiento correspondiente, sin que ninguno meta el destornillador y se haga el que sabe, andan siempre. Es más, cuando empiezan a gastarse, te hace alguna fallita que vos ya te das cuenta que tenés que corregir. Te permite llegar a tu casa y todo. Lo otro se planta y se plantó y bueno, ya está. Saludos, Cobursa. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por estar. Baranda, Carlos Baranda, ese es un croto. Que ese me silenció, viejo borracho, payaso. Carlos Aranda. Claro, ya sé que le dejan el volante tal cual viene. Miguel, querido, sí, ya nos vamos yendo todos. Espero que hayas disfrutado este rato y bueno, nos veremos mañana seguramente. Gracias por estar. Conocí un tipo que fundió un compresor y tenía que entregar un trabajo y en su lugar para pintar. Sí, puede ser. Sí, sí. Sí, porque usa netamente el gas para impulsarlo, no le contamina ni la pintura. Sí, ya vamos cerrando el vivo. Mientras no fume, claro, eso es verdad. ¿Vos decís? ¿Vos decís que no se dio cuenta? Para mí que se le venció la patente y la empezaron a copiar todos, porque hay de todas las marcas de esa caja. Antes era Stanley Racing y se acabó. Después empezaron a venir las Lustov, hay un montón de marcas. Bueno, gente, los voy saludando. No se dio cuenta Stanley. Los voy saludando. Les agradezco mucho el haber estado este rato en el vivo. Eh, Mañana seguramente nos vemos de nuevo en algún videíto, en alguna charlita. Ya vamos a incorporar la costumbre de hacerlo así, en vivo, en directo, intercambiando opiniones, anécdotas, experiencias, con buena onda, con gente que parecía que era mala onda y es buena onda. Y nada, el saludo a todos y el agradecimiento. Eh, 2 horas a laburar, sí, sí, ya al toque. Gregorio, querido, muchísimas gracias por estar. Sabes cuánto te aprecio. Obviamente te voy a saludar después por el año nuevo, pero quería hacerlo acá en público. Gracias por todo lo que aportás y por todo lo que aportaste este año al canal. Así que nada, sabés que sos parte del staff, inamovible. Cuando quieras, desde donde estés, hacé tus aportes. Federico, gracias, felicidades. Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado. Patricio, Luca, querido Miguel, Cobursa. Bueno, los grandes amigos se han quedado. Ricardo Abelluto, grande amigo por quedarte hasta esta hora, acompañando acá en el vivo. Eh, Te deseo un excelente comienzo de año si no nos cruzamos, pero seguramente mañana, después de las festividades, haremos un vivo
para saludarnos por el 1 de año. Contaremos alguna anécdota, quizás cantemos algún tanguito, veremos cómo va todo. Así que nada, les mando un abrazo, les agradezco de verdad y como siempre, nos vemos en otra charlita, en otro videito.